tardes a los que estáis aquí, a los que están en casa. Me voy a presentar, yo soy Daniel Martínez, soy profesor de la Escuela de Medicina Tradicional China desde el año 2016 y terapeuta desde el año 2003. Cuando terminé de estudiar el primer curso, todos los muchos que he ido haciendo con el paso de los años, que fue el de quiromasaje, bueno, pues yo comencé poquito a poco a trabajar, a escuchar cuerpos, a curar o a cuidar de personas con las manos. Y claro, pues mi experiencia personal realmente me llevó a ser terapeuta porque a mi madre le diagnosticaron fibromialgia hace, bueno, no me sale la cuenta, 28 años, en el año 97. Claro, por aquel entonces, fíjate que paradójicamente 28 años después seguimos sin saber muchas cosas sobre la fibromialgia, porque la medicina occidental no ha invertido demasiado tiempo en estudiarla, pero yo en aquel entonces, con nosotros, como familia, no teníamos tampoco muchas respuestas. Entonces, bueno, pues comencé a buscarlas. Y cuando tú no tienes respuestas por parte de la medicina occidental o parte de la medicina oficial, comienzas el camino para buscar respuestas, ¿no? Y bueno, la primera parada de mi camino fue el quiromasaje. Poquito a poco comencé a trabajar con mis manos, a aprender a utilizarlas. Pero claro, cuando tú empiezas a trabajar con pacientes reales, empiezas a darte cuenta de que cuanto más sabes, sabes menos. Es decir, necesitas seguir aprendiendo, seguir formándote, seguir creciendo, seguir aprendiendo diferentes lenguajes para escuchar y comprender lo que dice cada cuerpo, ¿no? De cada paciente cuando llega. Y así fue como año a año pues fui ampliando mis estudios, en terapia craneosacral, aprendí a manejar terapia energética con el Reiki, por ejemplo, con fitoterapia, plantas medicinales, dietética, nutrición. Bueno, año a año crecía. Y entonces, de estas cosas que suceden en la vida, que nunca son por azar, resulta que yo me fui a vivir, cuando comencé mis estudios, bueno, cambié de forma de vida, me fui a vivir a un pueblo pequeñito, entre montañas, una pequeña aldea de 300 habitantes. Y fíjate que el lugar remoto del mundo, resulta que allí vivía, bueno, pasaba sus veranos una persona que era una de las socias fundadoras de la Asociación de Fibromialgia de Fuenlabrada. Digo que las casualidades no existen, pero fíjate que el lugar remoto del mundo para encontrarse dos personas como nos encontramos nosotros, ¿no? Bueno, pues yo que había colocado unos carteles para trabajar por allí, para cuidar gente por allí, la conocí, le traté un problema que ella tenía crónico, que era una trocanteritis. Tenía trocanteritis en las dos caderas. Fíjate, paradójicamente le habían operado de una de las dos, que yo me llevé las manos a la cabeza pensando, pero si es un cuadro de dolor de tejido blando, esto tiene que tener solución más allá de la cirugía. De hecho, comenzamos a trabajar la segunda trochanteritis, la que no estaba operada, por las manos, y la trochanteritis desapareció como es natural. Bueno, generamos un vínculo muy estrecho, porque claro, ella, como paciente de fibromialgia, le habían dicho, esto no se cura, esto no va a ir a mejor nunca, solo puede ir a peor. Y de repente descubre que cuando trabajas con las manos de la manera correcta, esos cuadros de dolor pueden llegar a desaparecer. Total, que lo uno lleva al otro, lo otro lleva al uno, y allá por el año 2008, Dani, pues en la asociación de fibromialgia que hemos creado entre varios pacientes, que tenemos esta enfermedad, si no tenemos respuesta, si queremos buscarla, pues tenemos una terapeuta que trabaja con nosotros, que se va a ir, y hemos pensado que si querías apuntarte y que serías venir a cuidarnos. Esto es el año 2008. En 2025 ahí seguimos, dándolo todo. De hecho, yo empecé a trabajar en 2008. Claro, el volumen de pacientes con fibromialgia crecía cada día. Y yo me di cuenta de hasta qué punto esta enfermedad es algo complejo, algo, pues, lo voy a comentar un poco más adelante en la charla, ¿no? Yo tenía la sensación de que los cuerpos de esas personas que venían a consulta a cuidarse conmigo me estaban lanzando un desafío, me estaban enviando un mensaje cifrado que yo no era capaz de descifrar, porque había una complejidad de síntomas, una complejidad de historias vitales que yo me hacían pensar ineludiblemente en que esa historia vital tenía una relación con esa sintomatología que yo estaba observando. De manera que al final nací en la Escuela de Medicina Tradicional China en el año 2010. Yo tenía la inquietud de aprender un lenguaje que me permitiera aprender a escuchar mejor esos cuerpos, aprender a entender mejor lo que esos cuerpos me estaban contando. Y bueno, pues comencé a estudiar en 2010, terminé de estudiar en 2014, me convertí en profesor en 2016, porque claro, desde el día uno que yo empecé a estudiar, lo bueno de estos estudios, como quieras que no, tiene una parte súper práctica. Desde el día uno, pues yo salía a estudiar, me iba a mi consulta y comenzaba a practicar con mis pacientes. Obviamente, aquí no se engaña a nadie. Yo a mi paciente le decía, estoy aprendiendo a hacer esto. ¿Te parece que lo apliquemos en nuestro tratamiento? Y evidentemente desde el día uno comencé a observar una mejoría que no observaba antes. Y comencé a comprender mejor por qué cada una de esas personas había llegado a su cuadro concreto de dolor crónico. Porque al fin y al cabo, cuando pensamos en dolor, tenemos que saber
¿Qué es el dolor? ¿Qué es el dolor? El dolor es un mecanismo que el cuerpo utiliza para hacerse entender, para ponernos sobre aviso de que algo está sucediendo, que algo no va bien. Normalmente, además, forma parte de nuestro mecanismo de supervivencia. El dolor está implantado en nuestro cuerpo para protegernos, para evitar que no vamos a tocar una planta espinosa, pues nos clavemos todas las espinas. Cuando nos acercamos a una fuente de calor, no nos quememos. Cuando nos sometemos a un esfuerzo al cuerpo, el esfuerzo no supere nuestra capacidad. ¿Vale? Entonces, es un mecanismo de dolor. Claro, el cuerpo te va mandando señales, te va mandando señales y te va avisando cuando suceden ciertas cosas. Para mí el problema, lo que yo pude empezar a observar cuando conocí, como os decía, cuando iba conociendo cada vez más cosas de fibromialgia, es que muchas veces tenía el problema de que el dolor viene asociado a la forma de vida que tenemos hoy día. Es decir, esta forma de vida actual, donde las metas que nos marcamos son elevadísimas, donde... Hola, buenas tardes, adelante, bienvenida. Claro, tenemos una forma de vida donde nos ponemos unas exigencias altísimas, donde tenemos que llegar a todo, tenemos... bueno, no sé, la sensación que yo tengo últimamente es que estamos sobreestimulados y nos exigimos a nosotros mismos y a nosotras mismas un esfuerzo que nuestro cuerpo no es capaz de sostener, honestamente, ¿vale? De hecho, yo observo muchas veces que incluso el propio trabajo físico no se ve compensado por un descanso equilibrado y por una reposición a través de la alimentación que esté al nivel de lo que te están contestando, ¿no? Entonces, al final, en este estilo de vida moderno, hay una frase que a mí me roba así un poquito las entrañas, que es esta famosa frase que se dice mucho es que si te duele es porque estás vivo. Que vivir no tiene por qué doler. Estar vivo no es necesario demostrarlo a través del dolor, ¿vale? Y para mí eso asume, o sea, hola, buenas tardes. Para mí eso habla mucho precisamente de la concepción errónea que tenemos sobre el dolor, ¿no? Porque mucha gente lo que hace con el dolor es aguantarlo, aguantar. Me viene un mensaje de dolor y yo lo aguanto. Me viene un mensaje de dolor y yo lo aguanto. El dolor no está pensado para ser aguantado. El dolor está pensado para que tomemos medidas sobre algo que está pasando que al cuerpo no le va bien, básicamente, ¿no? Claro, es una forma que el cuerpo utiliza, pues eso, para hacerse entender. Es una forma un poquito peculiar. Pues si tuviera teléfono, nos avisaría, nos llamaría, nos mandaría un WhatsApp y mira, escucha, deja de comer esto. Oye, mira, escucha, deja de dormir así. Oye, mira, hay toda una serie de cosas que nos ayudarían a cambiar, pero no puede hacerlo, de manera que lo que nos hace es mandar determinados tipos de síntomas y el dolor no deja de ser uno de ellos, ¿no? Claro, y nosotros, como os digo, y en esta concepción errónea que yo creo que tenemos sobre el dolor, lo que hacemos con esos estímulos es obviarlos, guardarlos, callarlos, porque no sé, estamos educados en un estoicismo que nos perjudica, realmente no tiene sentido. Trabajo con muchísima gente que tiene trabajos muy físicos. Claro, si tú tienes un trabajo muy físico, y me viene a la cabeza, por ejemplo, hay un montón de mujeres con cuadro de fibromialgia que trabajan en el sector de la limpieza, limpiando casas, limpiando oficinas, limpiando locales, y cuando su cuerpo les avisa señales de dolor porque están superando su capacidad de esfuerzo, en lugar de descansar o en lugar de buscar una reparación a través de alguna terapia, continúan y continúan y continúan. Claro, si tú continúas y continúas y continúas y obvias ese mensaje de dolor, al final lo que va a suceder es que pasamos de un cuadro de dolor agudo a un cuadro de dolor crónico. Claro, el dolor agudo es ese dolor puntual que aparece cuando tu cuerpo te avisa, oye, escucha, una tendinitis. Estás sobrecargando, estás sobreutilizando. Siempre que se estoy limpiando, estoy sobrecargando la musculatura, un grupo muscular. Bueno, te manda ese pequeño aviso y me duele aquí. Perfecto. Vale. Nada, obviado. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Claro, el siguiente mensaje que te manda el cuerpo ya seguramente sea un dolor un poquito más alto. Es decir, a lo mejor en vez de tener un dolor en el tendón, ya empiezas a tener un dolor articular y ya empieza a haber una degeneración en la articulación. Y puede haber un problema que afecte ya a los cartílagos, no solo a los tendones. Es decir, ya vamos profundizando en el nivel de tejido. Te voy riendo porque estoy viniendo con la acupuntura a tratar de tendinitis y yo del dolor que tengo tan fuerte. Sí, ya lo venía yo padeciendo antes. Ayer estuve tratando a una persona con una tendinopatía en el músculo tibial posterior que efectivamente lleva sin poder andar un mes y medio. Claro, y es un dolor muy fuerte y en cambio después de una sesión con acupuntura, no solo con acupuntura, pero la medicina tradicional china no es solo la acupuntura, tenemos el masaje, tenemos las ventosas, tenemos plantas medicinales, tenemos un abanico terapéutico importante, pero se redujo más de la mitad en una sola sesión. Pero ves, yo sí que incido mucho
que cuando tenemos un dolor, lo que no tenemos que hacer es quedarnos quietos, callados. Así pues, cuando vas al médico, de hecho, es uno de los problemas que yo observo. Lo que hacemos, básicamente, cuando tenemos un dolor, vamos al médico. ¿Y el médico qué hace? Nos da analgesia, ¿vale? Independientemente de lo que signifique ese dolor. Es a mí lo que realmente me duele, valga la redundancia, porque claro, mi más paciente de dolor crónico, más paciente de fibromialgia. Yo trabajo cada mes con 50 o 60 pacientes de fibromialgia, más allá de otras patologías que puedo tratar. No sirve. No sirve que el tratamiento consista simplemente en quitar el dolor a través de una pastilla, de un fármaco. Porque la analgesia lo que está haciendo, por eso esta imagen, si yo me tomo una pastilla porque me duele, y dejo de escuchar lo que me está contando el cuerpo y continúo. El cuerpo va a decir, vamos a ver, ¿qué he hecho mal? Si te estoy avisando y no me has hecho caso, algo estoy haciendo mal. Y sigue avisando, y va a seguir avisando, porque lo que está provocando ese dolor no se ha corregido, no se ha modificado. Entonces, el dolor no es nuestro enemigo, el dolor es el que nos va a enseñar lo que tenemos que hacer para evitarnos ese dolor. Es decir, nos marca el camino de entrada y nos marca también el camino de salida. A mí me gusta hablar en estos términos, ¿no? Para mí el dolor es un mensaje cifrado. Y es que no es igual un dolor, por ejemplo, que afecta a las articulaciones que un dolor que afecta a los músculos. No es igual un dolor que empeora con el esfuerzo que un dolor que empeora con el descanso. Porque muchos pacientes con fibromialgia te dicen directamente, es que yo cuando me quedo parado me duele más. Y otros, en cambio, fíjate, con la misma enfermedad, te dicen, no, es que en cuanto me muevo, me duele. Qué paradoja. O sea, la misma enfermedad te va a dar dos tipos de dolor tan diferentes. Hay pacientes que tienen dolor que se calma con el frío. Y otros pacientes que tienen dolor que se calma con el calor. ¿De verdad una misma enfermedad puede tener esos extremos tan alejados? No tiene mucho sentido. Cuéntame. ¿Has comprobado que el origen o la causa que tú estimas sea la misma? Antes has dicho que puede ser como personas que quieren abarcar, alguien que puede. ¿Se puede determinar que es el mismo diagnóstico o que quieren abarcar lo mismo? ¿O hay causas diferentes? Hay causas diferentes. O sea, que el origen es... Sí. En la fibromialgia hay diferentes caminos. Yo aquí imparto un seminario específico sobre fibromialgia. Estamos 8 horas hablando de fibromialgia. Obviamente llevo 17 años trabajando con fibromialgia, con lo cual alguna cosita voy comprendiendo. Y sí, por supuesto, hay caminos diferentes para entrar en la fibromialgia, hay motivos, orígenes diferentes. Y por supuesto, el tratamiento ha de ser diferente. De hecho, por eso es tan importante trabajar. Hola, buenas tardes, adelante. Por eso es tan importante trabajar como lo hace desde la perspectiva que utiliza la medicina tradicional china. Porque cuando yo hago un diagnóstico de una persona con fibromialgia, no me quedo con que le han puesto ya un nombre a la enfermedad y ya la tenemos definida. Eso no me sirve. La medicina occidental muchas veces, ¿qué hace? Ponerle nombre a las enfermedades. Hace poquito en el Congreso Anual de Peñíscola, hacemos un congreso todos los años de medicina tradicional complementaria e integrativa, más allá de la medicina tradicional china, hablando de otras medicinas complementarias, naturopatía, osteopatía y demás, pues buscando información para la charla que yo di allí, artrosis, origen o sea, enfermedad cuyo origen la medicina no tiene todavía completamente determinado. Artritis, enfermedad de origen que no está completamente definido. Fibromialgia, o enfermedad de origen que... Entonces, le hemos puesto el nombre a un montón de cosas y nos hemos quedado, ya está. Ya tiene nombre. El nombre de las cosas sirve de poco, hay que comprenderlas. De hecho, yo se lo digo a los pacientes. Perfecto, tú vienes a consulta con un diagnóstico de fibromialgia. Perfecto. Hemos puesto un nombre, pero a mí no me importa el nombre que tú tengas. Yo quiero saber cómo has llegado hasta aquí. Para mí lo bonito, de hecho, el mensaje cifrado consiste en eso. Yo, con un buen interrogatorio, con un buen diagnóstico, aplicando el lenguaje de la medicina tradicional china, soy capaz de entender cuál es el camino que ese paciente ha recorrido hasta entrar en el cuadro de dolor crónico. Y por supuesto que los caminos son muy diferentes. ¿Quieres cuando estoy hablando de fibromialgia? Que echamos la tarde aquí. Yo encantado, ¿sabes? Pero es que puedo decir, por ejemplo, que el 65% de los pacientes con fibromialgia, los que yo trato en la asociación, en estos 17 años he tratado más de 500 pacientes con fibromialgia, que yo creo que es una cantidad significativa. Más del 65% tienen como origen de su problema un desequilibrio o un pequeño problema a nivel genético. Es decir, hay una componente hereditaria que tiene que ver
Venga, vamos a hablar un poco más del lenguaje de la medicina china. Nosotros en medicina tradicional china no hablamos de genética propiamente, sino que utilizamos un término que se denomina esencia, escrito J-I-N-G, Jing, ¿vale? No es muy diferente de lo que significa la genética en Occidente, ¿no? Pero sí es un concepto como más amplio, porque la esencia es lo que nosotros recibimos cuando nuestros progenitores, cuando papá y mamá se dan las buenas tardes, cuando el señor óvulo y el señor espermatozoide se saludan y se dan las buenas tardes, y comenzamos a ser lo que somos, o lo que vamos a ser. Claro, cada óvulo, cada espermatozoide lleva la información de todos nuestros ancestros y a partir de ese mensaje cifrado nuestro cuerpo comienza a construirse. Bueno, pues en el 65% de los casos, más del 65% de los casos que yo trato, el origen del desequilibrio viene por ahí. Hablamos, por ejemplo, de concepciones tardías, mujeres y hombres que han sido concebidos cuando sus padres de 5 o 40 años. Hablamos, por ejemplo, de sagas muy amplias. Ya vino por primera vez a consulta una paciente con 46 años y es verdad que ella es la segunda de 3 hermanas, pero su madre es la séptima de 10 hermanos y es la séptima de 13, es la décima de 13 embarazos. Es decir, que su mamá, más allá de 10 hijos, tuvo 13 embarazos. ¿Vale? 3 no llegaron a término. Pero ese concepto de esencia que nosotros manejamos en medicina tradicional china implica una cierta consunción con cada gestación, con cada embarazo, con cada parto. De manera que cuando seguimos en ese camino de la gestación, al final esa información que vamos legando a nuestros descendientes va perdiendo un poco de calidad, por así decirlo, de manera sutil. Vamos a meternos en detalles que echamos el rato. Pero sí es verdad que cuando te tiras del hilo aplicando el lenguaje de la medicina tradicional china, que es un buen diagnóstico, como os decía antes lo hacíamos off the record, cuando no estaba conectado todavía a la cámara, para mí una primera sesión con un paciente puede implicar 1 hora y media, 2 horas, es decir, con toda la tranquilidad del mundo tengo que preguntar y saber todo lo que ese paciente me tenga que contar. Y entre ellas, yo siempre pregunto por sus antepasados, por sus antecedentes familiares, porque hay un camino muy claro de repetición de ciertos problemas que tienen el origen en esa información genética que hemos recibido que no es perfecta, que no está del todo afinada. Y eso implica que desde el momento en que empezamos a ser, nuestro organismo tiende a no funcionar de manera equilibrada. Hay un cierto desequilibrio que puede afectar a nivel metabólico, a la generación de la sangre. A vosotros, por ejemplo, os afecta muchísimo a nivel hormonal. La charla que yo di este año en el Congreso de Peñíscola estaba precisamente orientada a este tipo de problemas que yo observo. Yo he tenido la enorme fortuna de tratar incluso 4 generaciones, ¿vale? Tratar abuela, hija, nieta y bisnieta, bueno, en este caso bisnieto. Y tú observas desde los problemas de salud que tiene la abuela, pasando por el resto de la familia, cómo se va manifestando y cómo las generaciones que vienen después tienen un estado de salud bastante peor del que tenían las primeras, precisamente por ese problema de deterioro de la información genética, que además en el mundo en el que vivimos no es difícil comprender las razones por las que sucede, más allá de esas, más allá de esas gestaciones repetidas, ¿no? Estamos hablando de un mundo en el que la contaminación cada vez es mayor, la alimentación cada vez es peor, el aire que respiramos está más contaminado, hay toda una serie de disruptores endocrinos mezclados con los alimentos que comemos, es decir, hay una serie de problemas que implican que esto esté sucediendo y yo a día de hoy, y hace 17 años cuando empecé a trabajar en la Asociación de Fibromialgia veía pacientes 50, 55 años, 60 años, hoy estoy viendo pacientes con 18, con 21, con 25, cada vez mujeres más jóvenes y cada vez mujeres con más problemas a nivel hormonal, a nivel ginecológico. Y claro, aquí viene un poco un concepto que también yo que soy una persona muy sensible, ya. Sí, igual si eres animales me conoceréis, porque bueno, en clase siempre llevo un poco el terreno de la emotividad, ¿no? Porque al fin y al cabo creo que cuando uno trabaja cuidando a los demás, tiene que tener una parte empática y humana que es fundamental para que eso funcione, ¿no? Entonces, cuando me viene un paciente y me cuenta todas estas cosas, pues que me lo llevo, sí, no puedo evitarlo. O sea, es que automáticamente su problema se convierte en el mío. Y intento encontrar la mejor forma para solucionarlo, ¿no? Fíjate que hace casi 2000 años, el señor Hipócrates, sobre cuyo nombre se ejerce hoy un juramento y cada estudiante de medicina termina por jurar, o hacer el juramento hipocrático para terminar ejerciendo, pues este señor, la Grecia antigua ya cambió un poco las bases de la medicina moderna, porque él fue el que dijo, a ver, vamos a dejar de tratar síntomas, vamos a tratar enfermedades,
vamos a intentar llegar a la raíz de las patologías, porque la medicina se centraba mucho en trabajar, pues eso, con la sintomatología, sin avanzar, sin profundizar, sin buscar más razones, ¿no? Bueno, pues fíjate, hace 2000 años, ¿no? Más de 2000 años pasaron. ¿Cuál es el problema? Que lo que él sentó como base, y que durante muchos años sí que se llevó a rajatabla, a día de hoy prácticamente se ha olvidado. Porque a día de hoy la medicina no está trabajando para buscar la raíz de las patologías ni de las enfermedades. La medicina de hoy trabaja de nuevo, otra vez, en eliminar síntomas. Y eso es terrible, porque nos vamos a encontrar en muchos cuadros en los que vienen pacientes con 5 síntomas, 6 síntomas, 7 síntomas diferentes. Tienen una pastilla para cada síntoma. Y esto es tremendo. Para mí el problema viene en el sistema, en cómo está diseñado el sistema. Ya no solo por la saturación tan enorme que tenemos ahora, que es que esta chica de la que os hablaba, que vino la semana pasada por primera vez a consulta con 46 años, tiene cita para el traumatólogo para enero del año que viene, para que la valore. Para que la valore porque le han puesto un tratamiento, que os sonará seguramente, porque está en boca de todos, especialmente en Estados Unidos, le han puesto un parche de fentanilo. ¿Conocéis el fentanilo? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Un derivado opiáceo sintético, potentísimo, con una serie de efectos secundarios muy importantes. En general, y en principio estaba diseñado para tratamientos sobre todo paliativos y especialmente para personas que están en el camino final de su enfermedad porque ya no hay vuelta atrás. Se utiliza pues, para pacientes de cáncer terminal, determinadas patologías en las que vamos a evitar a toda costa que el paciente sufra mientras se va. Pero una mujer con 46 años, 2 niños, con una vida por delante, un tratamiento con fentanilo, a mí me dejó asustado porque además, en la primera consulta, la propia paciente me reconocía, ni siquiera exploró a esta paciente, ni siquiera le tocó la espalda para escuchar qué le pasaba a esa mujer en la espalda, cuál era su problema muscular. Y eso de verdad me empieza a subir así un calorcito así para arriba, se me empieza a poner la cara, digo, pero ¿cómo es posible que un profesional sanitario no explore la espalda de una persona antes de prescribir un tratamiento tan fuerte como este? Y es que la revisión es dentro de 6 meses. Un año. Mi madre tenía una... Tranquilamente. Un año, dije, no, Que sí, no. Me busqué la maña y digo, no. A ver, hay varios problemas, ¿vale? Me ha pagado luego. Pero es que lo pagamos entre todos, además, o a veces lo paga el paciente y en general lo pagamos entre todos, ¿vale? Pero el problema, tenemos una falta de inversión enorme a nivel de profesionales, o sea, de contratar profesionales en número suficiente y adecuado para poder atender las necesidades de una población que no deja de crecer en España. Cuando yo estudiaba en la educación primaria, éramos 37 millones o 38 millones de habitantes, hoy somos 50. Y el sistema sanitario no ha crecido en la proporción adecuada, ¿vale? Creo que estábamos hablando antes también, antes de que la cámara estuviera encendida, de ciertos intereses. A ver, el neoliberalismo busca básicamente hacer un negocio de cualquier cosa, ¿no? Y al final también se busca hacer un negocio con la salud. ¿Y qué pasa? Pues que se está promoviendo el empeoramiento de las condiciones de la sanidad pública para que la gente se apunte a la sanidad privada. Y eso creo que estamos todos aquí de acuerdo y eso es algo que no se puede negar, porque es que lo podemos ver con nuestros propios ojos, ¿no? Y a mí es algo que me duele particularmente. Pero eso es un problema. Y el otro problema, honestamente, tiene que ver con la propia forma de trabajar de la medicina a día de hoy. No me acuerdo quién de vosotras lo ha dicho, ¿no? Hace un momento. Nos cortan en trocitos, nos miran en trocitos. Es decir, tenemos el especialista de corazón, el especialista de pulmón, el especialista de riñón, el traumatólogo, el ginecólogo, el neumólogo. Pero vamos a ver, si es que el cuerpo funciona como un equipo. Al final el cuerpo responde a un equilibrio que depende de todas sus partes. Entonces, ¿cuál es este problema? Pues mira, esta mujer, por ejemplo, que os estaba comentando, como tantas otras que yo trabajo ahora, muy jóvenes, como os decía, de 25, 22, 21 años, no os imagináis qué volumen tan alto de mujeres tienen problemas ginecológicos generalmente relacionados con la menorragia. Es decir, presentan como condición, que sí que se repite en este caso, sangrados menstruales muy excesivos. Bueno, ¿qué relación puede tener esto con los músculos? A mí que me estás contando, yo soy traumatólogo. Si tienes un problema menstrual, vete a hablar con el ginecólogo. Y claro, el ginecólogo y el traumatólogo no se hablan entre sí.
Claro, nosotros en el lenguaje de la medicina tradicional china, si tenemos a una persona que está perdiendo más sangre de la que su cuerpo es capaz de reponer en el siguiente ciclo menstrual, ¿de qué se alimentan los músculos? ¿Cuál es la sustancia fundamental que nutre los músculos? Que los mantiene cuidados, que les da los ingredientes o los instrumentos para trabajar adecuadamente. Es la sangre. Si yo no tengo la sangre, ¿vale? Mi sangre está y corre por mis venas, pero si yo cada mes pierdo un volumen precioso de sangre y mi fisiología no es capaz de reponer esa pérdida, mis músculos, tarde o temprano, van a acabar por manifestar un daño y me lo van a mandar en forma de dolor. Me van a decir, hey, lo que decíamos antes, el mensaje de dolor, oye, hey, escucha, hazme caso. Pero hazme caso y además, si tú eres capaz de descifrar ese tipo de dolor concreto, te vas a dar cuenta de que el dolor tiene que ver con el estado de la sangre. Entonces, si nuestra medicina aquí en Occidente, el ginecólogo y el traumatólogo fueran capaces de hablar, o el reumatólogo fueran capaces de hablar y ponerse de acuerdo, oye, pues mi paciente pierde mucha sangre. Ah, pues esto a lo mejor tiene que ver con que sus músculos se estén clamando por dolor. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros, por ejemplo, en medicina tradicional china, la medicina integrativa, el concepto holístico de la medicina, sí hacemos esa integración. Y sí que trabajamos para entender que el cuerpo al final funciona como un todo. Claro, digamos también hace un momento, hay un negocio detrás que, honestamente, a mí a veces me revuelve las tripas, porque no os imagináis la cantidad de fármacos que toman los pacientes con fibromialgia. Hay pacientes que tengo que toman 10, 12, 15 fármacos diarios. Y cuando al final el daño empieza a aparecer por la cantidad de fármacos que tomas, terminan por mandarte otro tipo de fármacos para compensar los daños que te están haciendo los primeros. Y muchas veces además te das cuenta de que son fármacos que se utilizan en un medio plazo y no están diseñados para uso prolongado. Es que yo tengo pacientes que toman somníferos que, si tú te lees el prospecto, están pensados para un tratamiento corto, máximo un mes. Es que lo pone en el prospecto. Y son pacientes que lo llevan tomando 10 años. Tengo pacientes que tienen un parche puesto de fentanilo desde hace 8 o 10 años, que toman diferentes tipos de opiáceos desde hace 10, 12 años. No son fármacos diseñados para un largo uso, son fármacos puntualmente diseñados para un uso puntual, para resolver un dolor, un cuadro de dolor, y ya está. Pero no, sistemáticamente los prescribimos. Y fíjate qué curioso, claro, como la fibromialgia es una enfermedad que no está definida, de hecho, fíjate, la definición del concepto fibromialgia viene marcada por el Colegio Americano de Reumatología. Ha ido cambiando el criterio diagnóstico con los años. Ahora mismo el que funciona es, se diagnostica con fibromialgia a una persona que curse con dolor durante más de 3 meses seguidos sin que exista una causa física que justifique ese dolor. Ya está. ¿Qué diagnóstico es ese? O sea, a mí me duele 3 meses, durante más de 3 meses, y no encontramos la razón y tengo fibromialgia. Diagnóstico súper preciso. Y como además es un diagnóstico que implica ese mantra de es que no te vas a curar, es que todos los pacientes que cuando vienen a consultar, a verme, vienen con esa losa. Que recuerdo a una chica hace, pues, 14 años, pudo ser. Yo estaba todavía estudiando medicina tradicional china. Ella tenía 28 años entonces. Vino a la asociación a conocernos, acompañada por su madre. Y bueno, pues justo en ese momento, las cosas nunca pasan por azar. Y ese día, ese paciente me había fallado. Y yo estaba en la consulta tranquilamente allí, pues haciendo mis cositas. Y aparece esta chica con su familia. Lo vi que su madre se ponía a hablar con las chicas de la asociación para, bueno, pues que les explicaran cómo funcionamos y demás. Y yo dije, ya, vente a la consulta, que vamos a escuchar tu cuerpo, vamos a escuchar tu cuerpo, vamos a utilizar el lenguaje de la medicina tradicional china para saber qué tipo de dolor es el tuyo. Claro, es una chica que con 28 años le habían dicho, mira, tú no te vas a curar, tienes fibromialgia, no te vas a curar, pero es que tampoco vas a poder ser madre. O sea, ya, olvídate. Bueno, la chica venía, en cuanto le hice 2 preguntitas, se me derrumbó. Es que venía llorando. Estaba desolada por el diagnóstico que le acababan de dar. Y no deja de ser algo absolutamente osado de reconocer, por un lado, que no tienes mucha idea de por dónde viene una enfermedad y, por otro lado, afirmar que no se cura. Es que es terrible. O sea, es una actitud insultante. No me quiero calentar, que luego me sube el yang hepático. Me voy a relajar, pero es que es algo que realmente me duele. Como terapeuta me duele, ¿vale? Bueno, pues esta chica, después de 2 años de tratamiento, no tuvo uno, tuvo 2 hijos. Y esta chica, a día de hoy, hace vida normal. Y le duele la espalda como le duele a cualquiera.
Pero después de 9 meses continuados que llevaba de baja, no ha vuelto a coger una baja en su vida. Y es simplemente la cuestión de entender por qué, qué problema tenía. ¿Cuál era el problema que tenía ella? Pues fíjate, hasta dónde llega el lenguaje de la medicina tradicional china. Ella había elegido mal a su pareja. Había elegido una persona terrible. No es que fuera un maltratador, que también he tenido la oportunidad de conocer ese sórdido mundo porque he trabajado durante 9 años colaborando con la Asociación Victoria de Violencia de Género de Fuenlabrada, un proyecto precioso donde atendíamos a esas mujeres que venían pues, dañadas como consecuencia de la violencia de género, ¿no? Este concreto no era un maltratador, pero era un adicto a la cocaína, una persona con una forma de ser absolutamente desprendida y desatendida. O sea, era una persona que no solo le importaba a él. Y ella, que estaba profundamente enamorada desde los 18 años, pues estaba con pareja, se sentía sola. Claro, ella quería tener hijos, el otro le daba igual. Era claro, ella tenía un acúmulo de frustración enorme. Y nosotros, gracias al lenguaje de la medicina tradicional china, podemos entender que la frustración es una emoción que se puede llegar a, si no está bien gestionada, dañar la fisiología, el tratamiento, el trabajo fisiológico del hígado. Y el hígado, que es la medicina tradicional china, es el que cuida de nuestros tendones, termina por mandarnos un mensaje sistemático de dolor que nos está diciendo, hey, escucha, o solucionas este problema que tiene que ver con la frustración, o yo voy a seguir enfadada contigo. Y te voy a mandar el mensaje de dolor. Y voy a hacer que tus tendones duelan constantemente. Fíjate qué forma más curiosa de entender el cuerpo humano. Por eso es tan bonito el lenguaje de la medicina tradicional china, porque nosotros no hacemos ese trabajo de un síntoma, una pastilla, un síntoma, una aguja, un síntoma, una planta. No, 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 es que ese trabajo no tiene sentido. Es que el conjunto de síntomas de cualquier persona forman un mensaje cifrado que me ayudan a entender por qué están ahí, por qué el cuerpo está enviando esos mensajes. Eso es lo bonito que a mí, a mí me enamora de la medicina tradicional china, ¿no? Es un abordaje completamente diferente. O sea, nosotros en medicina tradicional china no vamos, claro que vamos a quitar el dolor, por supuesto, pero yo no me voy a centrar en quitar el dolor. Yo lo que hago es intentar comprenderlo y ver cuál es la razón por la que el cuerpo se ha visto en la necesidad de mandar ese mensaje de dolor. Porque a lo mejor lo que yo tengo que hacer es cambiar de pareja. O a lo mejor lo que yo tengo que hacer es dejar de comer de una determinada forma. O a lo mejor lo que tengo que hacer es cambiar de trabajo si no es el que me complace, si no es el que a mí me llena. Porque al fin y al cabo, volvemos a lo mismo. En ese conjunto de reacciones bioquímicas que forman nuestro maravilloso organismo, las emociones tienen un papel determinante, lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, lo que yo hago, gracias al lenguaje de la medicina tradicional china, es escuchar, porque ese cuerpo, con toda esa serie de síntomas, está mandándome esos mensajes, esas señales, y qué es lo que yo tengo que hacer para que deje de hacerlo, para que deje de mandarlos. Fíjate que me gusta utilizar la imagen, una imagen como la que podemos ver aquí, ¿no? Lo que nosotros vemos en una enfermedad, los síntomas, los signos que nosotros podemos objetivar, tienen que ver un poco con la parte más visible del árbol, ¿no? Es aquello que el paciente siente, que nos cuenta, que nos comunica cuando viene a consulta, el motivo por el que viene a la consulta, pero también lo que nosotros podemos ver. Podemos ver el color de su cara, podemos ver la textura de su piel, podemos ver la forma en la que habla, si habla más bajito, si habla más alto. Podemos ver y objetivar un montón de cosas y luego podemos escuchar y podemos palpar. Porque claro, cuando viene un paciente con dolor, no es igual el dolor de este tipo de mujeres, os decía, que tienen ese problema con la pérdida de la sangre, que tienen una textura muscular muy rígida, es la sensación de que sus músculos se están quedando secos, no es igual que por ejemplo, el tipo de dolor que presenta un paciente con una sobrecarga muscular, porque el sobreuso del músculo va a dar una textura mucho más dura que el músculo que se está quedando seco, ¿vale? Paradójicamente, porque la rigidez en los dos casos va a ser diferente. Claro, yo puedo palpar, puedo escuchar, puedo diferenciar. Claro, gracias a entender esos síntomas, lo que yo puedo hacer es desentrañar la fisiopatología, es decir, cuál es el camino que ha seguido ese cuerpo para terminar manifestando esa sintomatología. Claro, al final es el camino de la enfermedad. La fisiopatología es el camino por el que yo me enfermo. El conjunto de cosas que he hecho mal para que mi cuerpo entre en desequilibrio y se vea obligado a mandarme ciertas señales y ciertos síntomas. Pero más allá de eso, yo donde quiero llegar realmente, a donde tengo que llegar, es a la raíz. Es decir, a la etiología, a la verdadera raíz de lo que está generando ese problema. Porque si me pasa mucho en consulta, ¿vale? Yo
hablando de fibromialgia, vamos a volver a hablar de fibromialgia. Otro de los caminos de entrada en la fibromialgia tiene que ver con una disfunción metabólica que condena a los cuerpos de estas personas que la padecen a acumular un nivel excesivo de toxicidad, porque tanto su riñón como su hígado no son capaces de hacer su trabajo, que consiste básicamente en limpiar la sangre y los líquidos orgánicos para despejar esa toxicidad propia bueno, pues del trabajo celular. Cualquier célula de nuestros millones de células que forman nuestro cuerpo recibe un combustible para hacer un trabajo y cuando hace su trabajo deja la bolsita de basura en la puerta. Con cualquier reacción bioquímica, tú tienes el resultado de esa reacción, genera un desecho. Bueno, pues el cuerpo tiene un sistema maravilloso para recoger todo eso y eliminarlo. Las heces, a través de la orina, el hígado filtra la sangre, el riñón filtra los líquidos, y en esto no es solo medicina china. Estamos hablando de que medicina occidental y medicina china confluyen. Estamos hablando de un organismo en diferentes lenguajes, pero hablamos de lo mismo. Bueno, pues estas personas tienen esa dificultad, ¿vale? Para generar una correcta limpieza de su organismo. Claro, yo muchas veces lo que me veo es en la obligación de cambiar la forma en la que se alimentan. La obligación de decirles es que el trabajo que tú tienes es incompatible con tu salud, tienes que cambiar la forma de trabajar, tienes que elegir un trabajo que no te exija tanto a nivel físico. Porque si una persona viene a la consulta y yo no soy capaz de explicarle por qué le duele, le quito el dolor y vuelve otra vez. Le quito el dolor, vuelve otra vez. Entonces no estoy haciendo bien mi trabajo. Pero lo que decir es que te duele porque estás comiendo esto que no te hace bien. Te duele porque estás trabajando aquí y tu cuerpo no lo soporta. Yo recuerdo, fíjate, uno de los casos más dramáticos, más exagerados que yo he vivido en estos 17 años, es el de una mujer que con 41 años, cuando vino a consulta, estaba completamente destrozada. No tenía cartílagos. Sus discos intervertebrales habían perdido prácticamente toda la densidad. Claro, tenía un dolor, os podéis imaginar, si sus articulaciones rozaban entre sí, si su espacio intervertebral se había reducido, tenía un dolor brutal en todo el cuerpo. Y es una mujer que había estado trabajando los últimos 17 años de su vida limpiando, trabajaba de lunes a domingo, liberaba el domingo por la tarde, trabajaba por la mañana en un sitio, por la tarde en otro sitio, y se alimentaba básicamente, lo creáis o no, de bollería industrial. Salía de su casa con un café y a mediodía, cuando le entraba un poquito de gazuza, iba a la maquinita típica de vending a comprarse una palmera de chocolate, una caña de crema, un 17 años de su vida. ¿Qué había hecho su cuerpo? Yo, me pides esto, de esfuerzo, y me das esto para alimentarme. Pues todo esto que tú no me das cada día, lo voy a ir retirando de aquí, lo voy a ir retirando de allá, lo voy a ir quitando de mis reservas de minerales, son los cartílagos y los huesos. Claro, esta mujer viene a consulta y yo lo primero que hago es decirles que lo que tu cuerpo te está diciendo es que necesitas nutrirte, necesitas compensar el esfuerzo con un alimento que esté a la altura de lo que le estás pidiendo. Esa es la raíz, esa es la etiología, en eso consiste mi trabajo, en descifrar por qué, en este caso, a esta mujer le duele. Cuenta. ¿Por qué eso afecta a mujeres? ¿Has tenido algún paciente Pregunta. Ay, qué buena pregunta. que por la psicología, que la situación tiende mucho a la frustración o algo así? O... Me voy a remandar. Hay muchas razones. Ya, pero no importa, estoy acostumbrado. El 90% de mis pacientes son mujeres, estoy más que acostumbrado. Claro que tiene una razón, tiene muchas razones. La vía emocional es una de ellas, por supuesto. Vosotros sois muchísimo más sensibles y lamentablemente la sociedad en la que vivimos, la sociedad patriarcal en la que vivimos, muchas veces os ha educado afortunadamente vuestra generación ya no, pero a la tuya todavía seguramente, os ha educado para ser madres y esposas. Con lo cual, al final, la frustración que se ha ido acumulando cuando tú, como persona, querías manifestarte, querías crecer, querías expresarte y no podías, en muchos casos, ha supuesto esa frustración, ese acúmulo de frustración y esa situación en la que el cuerpo se va desequilibrando. Por no hablar de los problemas hormonales, que también tienen que ver con que vosotras, esa fisiología, cada mes tenéis un proceso llamado menstruación, que si no está equilibrado y es correcto, genera mucho desgaste en el cuerpo. Hay muchas razones por las que de cada 100 diagnósticos de fibromialgia, 90 son mujeres y solo 10 son hombres. Ahí, como nos riemos, echamos la tarde. Pero sí, la emoción es una de las razones por las que hay muchos más diagnósticos de mujeres que en fibromialgia, ¿vale? Bueno, por ejemplo, ¿qué nos ofrece o cómo nos puede ayudar el lenguaje de la medicina tradicional china? Pues cuando yo, por ejemplo, hablo con mis pacientes, observo que en buena medida
vienen con tan poca información que eso muchas veces genera mucha frustración. Claro, yo tengo un cuadro de dolor crónico, mi cuerpo me manda un montón de síntomas, no solo dolor crónico, me manda ansiedad, me manda insomnio, me manda hipertensión, me manda problemas digestivos, me manda estreñimiento, me manda... Claro, de repente pienso que me está pasando de todo. Me voy a morir. O sea, tengo 50.000 problemas. Claro, cuando vienen a verme a mí, yo lo que hago es entender ese conjunto de síntomas. Entonces, como les digo, yo hago de traductor. Tú vienes y me cuentas todo esto. Vale, yo te lo voy a traducir al lenguaje de la medicina tradicional china. Y nos damos cuenta de que lo que tenemos es una raíz, ese equilibrio, que está generando diferentes síntomas. ¿Vale? Tenemos que explicar esto otra vez. He saltado, ¿vale? Sí. Y... Ahí. Perfecto. Se salta y hace mucho ruido y a mí me desconcentra y el micrófono suena como si estuviera un huracán, ¿vale? Bueno, yo observo que las pacientes y los pacientes agradecen mucho cuando tú les explicas lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, nosotros en medicina tradicional china, uno de los métodos básicos de diagnóstico que utilizamos es el método de los 5 elementos o las 5 fases, ¿vale? Hablamos de madera, fuego, tierra, metal y agua como una, eh, una manera de entender la fisiología del cuerpo muy basada en lo que sucede en la naturaleza, porque al fin y al cabo la medicina clásica, la medicina tradicional china clásica se basaba mucho en la observación del entorno natural y la observación de la fisiología y comparaba los procesos. Al fin y al cabo somos parte de este mundo natural y nuestro cuerpo funciona de un modo muy diferente, ¿no? Entonces ellos comenzaron a relacionar cada uno de los elementos con diferentes estructuras y diferentes sistemas. De manera que, por ejemplo, la madera la relacionaron con la función fisiológica del hígado y de la vesícula, el fuego lo relacionaron con la función fisiológica del corazón, la tierra la relacionaron con el funcionamiento del sistema digestivo, el bazo, el estómago, el páncreas, el metal lo relacionaron con la función del pulmón y del intestino grueso, el agua lo relacionaron con el riñón, como es bastante obvio, y con su pareja energética, que es la vejiga. Bueno, pues si tú relacionas todos estos sistemas, además, con diferentes estructuras del cuerpo, te vas a dar cuenta. En medicina tradicional china, el riñón es el que cuida de los huesos. Tiene sentido. Claro, es el que cuida del equilibrio mineral del cuerpo, el que decide qué elementos minerales absorbemos y qué elementos excretamos. El hígado es el que cuida de los tendones, claro. Es el que cuida de la sangre. Es el que mantiene bien nutrida. Y el sistema digestivo, bazo, estómago, páncreas, son los que cuidan de los músculos. Entonces, cuando viene un paciente a consulta con un problema que afecta al aparato locomotor, yo le explico de la siguiente forma. Tenemos un problema de base que tiene que ver con tu riñón, que es ese problema genético que decíamos desde un primer momento, porque para la medicina tradicional china, esa esencia sobre la que se construye el cuerpo se deposita en riñón y es como la base de toda la pirámide energética. Esto es un problema que afecta al agua. Perfecto. Tu tierra no está siendo eficiente en su trabajo. Tu sistema digestivo no funciona, no es capaz de absorber adecuadamente la riqueza de los nutrientes que tú estás comiendo. Y eso deviene en que tu sangre, que es la que nutre el hígado, no esté en buenas condiciones. Esto es como un árbol que está creciendo en una tierra a la que no regamos y una tierra que es yerma porque no tiene sustento, no tiene nutrimento. Y eso hace que el árbol, que es nuestra madera, no crezca elástico, que no crezca firme, que crezca duro, rígido, que con el viento, en lugar de mecerse, sea capaz de partirse. Pues si tú a una persona le explicas que sus tendones están rígidos todo el día por este problema que afecta a 3 elementos diferentes y la relación entre ellos, de repente puede no entender la medicina tradicional china, pero dice, vale, ahora entiendo por qué me pasa esto. Y es mucho más fácil que esa persona asuma y controle la función de su cuerpo porque sabe por dónde cojea. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando hablamos de problemas congénitos, porque hay muchos problemas con muchas pacientes con problemas de dispepsia. O sea, su cuerpo tiende a no hacer una buena digestión, a no absorber adecuadamente los nutrientes de los alimentos que comemos. Claro, si yo no tengo buenos ingredientes con los que fabricar buena sangre, mi aparato locomotor no va a funcionar en condiciones. Esta es la forma de entender el cuerpo de la medicina tradicional china. Yo voy a entender por qué duele y voy a llegar a estas conclusiones. Y lo bonito de la medicina holística, de la medicina que entiende el cuerpo como un todo, donde cada parte forma, es absolutamente indispensable para que funcione el resto, pues entendemos que si falla una parte del sistema, el resto se resiente. Y nosotros no vamos a trabajar sobre el síntoma, vamos a trabajar sobre todo ese equilibrio o desequilibrio que está generando los problemas de salud, ¿vale? Esa es la parte más bonita que tiene la medicina tradicional china. También de las emociones, hablábamos antes, claro que sí.
Es un camino invisible para la medicina occidental. ¿Qué sucede generalmente cuando vamos con un problema emocional a ir a un médico? Cuadro de depresión, con un cuadro de ansiedad. ¿Qué sucede? Que nos vamos a casa con una recetita donde pone ansiolítico, antidepresivo, a correr. También yo me encuentro mucho que a día de hoy ya hay mucha información y la mayoría de los pacientes saben perfectamente lo que hacen mal, pero no les da la gana de cambiarlo. O sea, saben que tomar lácteos, harinas, no sé qué, y te desayuno y siguen, siguen. Entonces, muchas veces más tiene que ser psicólogo que otra cosa, porque ellos mismos ya saben por qué. A sabios de un buen melón. Es verdad. Y hay veces que es el propio paciente el que parece que se aferra a su enfermedad y no quiere cambiar su dinámica por el pequeño esfuerzo que le supone. Llegando a la conclusión, por ejemplo, que alguno de mis pacientes, recuerdo una en concreto, teníamos clarísimo que su problema era una intolerancia al gluten no celíaca, que es un cuadro muy habitual a día de hoy, que es un cuadro que genera una inflamación crónica del intestino delgado, que produce un cuadro inflamatorio a nivel articular, y ella tenía claro, como tú dices, no, pues en caso es que tienes razón, porque cuando yo como pan y cuando como, es que verdad que me siento muy hinchada y me siento mal. Pero, joder, es que está tan bueno. Y claro, a mí se me queda, la boca se me abre pan, como el de la máscara, como el Jim Carrey, y se me sale la lengua así, pam, 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 y hace 1,5 metros. Y sí, pero eso es otro melón. Ahí entramos en un terreno muy difícil. Pero es cierto que la psicología al final debería estar en la base del tratamiento a nivel médico. Es decir, en la seguridad social tendría que haber una legión de psicólogos y una legión de acupuntores. Es decir, tendríamos que trabajar de una manera mucho más integrativa, por supuesto que sí, porque esa emoción, si tú estudias el lenguaje básico de la medicina tradicional china, te vas a dar cuenta de que cada emoción va a afectar a un órgano. Que hablamos antes de la frustración, el hígado, pero podemos hablar del miedo y el riñón, podemos hablar de la tristeza y el pulmón, podemos hablar de la preocupación, del exceso de reflexión, del comerse mucho la cabeza y hablar del sistema digestivo. Es que cada sistema tiene relación con una emoción. Y si esa emoción no está bien gestionada, ese sistema termina por desequilibrarse y generar un problema de salud. Y eso es tan real como la vida misma. Ha venido mucha gente con fibromialgia que hablaba de, es que el médico me ha dicho que es una enfermedad que está en mi cabeza, es una enfermedad imaginaria. El problema es que la medicina occidental no entiende la relación que hay entre las emociones y la fisiología. Y cómo un problema emocional puede devenir perfectamente en un desarreglo fisiológico. Pues sí podemos hacerlo en el lenguaje de la medicina, sí. Y luego sí, efectivamente, como tú dices, el problema es que tenemos muy mala educación emocional, es que no nos han educado para gestionar nuestras emociones. Es verdad, o sea, nos han educado para que las guardemos, para que no las compartamos, para que no las enseñemos, porque nos hace vulnerables. Parece que revelar nuestra naturaleza sensible nos hace más débiles, más vulnerables. Mentira, es una patraña. Las emociones hay que compartirlas, hay que exteriorizarlas, hay que gestionarlas adecuadamente y entonces no nos enfermarán, porque las emociones son naturales, son parte de nuestra vida. Y no hay ningún problema en sentir emoción. El problema es cuando no sabemos gestionarla y nos abrazamos a ella y la dejamos bloqueada en nuestro cuerpo. Entonces sí que hay. ¿Vale? Bueno, sí os puedo decir, hablando de porcentajes, que cuando yo pregunto siempre en la primera consulta con un paciente de dolor crónico, si recuerda cuál es el origen, es decir, el momento en el que comienza su cuadro de dolor. ¿Tienes recuerdo? ¿Tú te acuerdas cuando te empezó a doler la primera vez? Echa la vista atrás. No tienen que hacer mucho esfuerzo, lo saben perfectamente. Y yo he conocido estos años casos dramáticos. He conocido madres que han perdido a su hijo durante el parto, porque se ha ahorcado con el cordón umbilical. Hijos que han perdido a su padre, que les ha muerto de un infarto en sus manos. Mujeres víctimas de la violencia de género durante años y años y años. Recuerdo una señora de 72 años, no se me olvidará en la vida. La primera vez que vino a consultar, la primera vez que vino a tratarse en su vida, tenía 72 años. Pues es la primera vez que me van a dar un masaje, que me van a hacer acupuntura. Bueno, nunca es tarde, nunca es tarde. Por mor de la relajación, bueno, la cara que yo tengo que me cuentan muchas cositas, por lo que sea, esa mujer, la segunda sesión, decide confesar algo que ni siquiera su marido, que se había muerto hacía 2 años, había llegado a saber. De hecho, me dijo, Dani, es que esto, mi marido se murió sin saberlo. Y con 72 años me dice que cuando tenía 15, sufrió una violación por parte de un miembro de su familia. Y ese secreto había permanecido con ella durante toda una vida entera. Pero no es algo inocuo, no es algo que uno guarde ahí en el fondo de un cajón a nivel emocional y se quede ahí guardado. No, eso está generando un gota a gota, un goteo, un desequilibrio interno que después puede devenir perfectamente en un cuadro de dolor.
¿vale? Entonces, os puedo asegurar que es algo precioso cuando trabajas con este tipo de lenguajes como el que nos ofrece la medicina china, la forma en la que puedes llegar a hilar este tipo de problemas emocionales con el cuadro de desequilibrio que viene desarrollándose durante años y años y años. Y cuando tú corriges y trabajas adecuadamente ese dolor tan pronto ha venido, tan pronto he recorrido el camino de entrada, soy capaz de recorrer perfectamente el camino de salida. Y eso, en total buenas razones, eso es una de las razones por las que yo llevo trabajando 17 años con personas con fibromialgia y espero que sean otros 17 más, porque la verdad es que el trabajo que hacemos en la asociación es algo maravilloso. Y sí que hacemos un trabajo integrativo, porque en la asociación tenemos psicóloga, tenemos profesora de yoga, tenemos profesora de gimnasia, tenemos profesora de terapia ocupacional, tenemos la terapia que yo hago a nivel integrativo, tenemos muchas cositas y abordamos la enfermedad de un modo muy multidisciplinar y muy amplio. Y es por eso por lo que los pacientes mejoran. De hecho, fíjate, si no es paradójico, que tanto servicios sociales del Ayuntamiento de Fuenlabrada como atención primaria, la mayoría de los médicos de atención primaria, nos están derivando cada vez más pacientes con fibromialgia a la asociación. No sé lo que hacen aquí, pero porque todos los pacientes que vienen, sé que vienen a la asociación están mejor, así que yo no sé lo que hacen, pero tú vete para allá y habla con ellos. Y el siguiente paso, que es este año, lo que tenemos pendiente es hablar para explicarles a los médicos exactamente qué es lo que estamos haciendo y en qué consiste nuestro trabajo. Y nuestro trabajo consiste en aplicar el sentido común y otra forma de entender el cuerpo, otra forma de escucharlo, simplemente. Si no, no hacemos magia, no somos chamanes, no somos magos que aplican técnicas, no sé, ¿sabes? No es sentido común, es una fisiología, una forma de entender la fisiología diferente, un lenguaje diferente, pero es medicina. Medicina basada en la evidencia y en la experiencia, porque una de las cosas en las que se apoyan siempre para despreciar nuestro trabajo es que no hay estudios que demuestren que la acupuntura es eficiente. Falso. Hay miles de estudios que lo están demostrando. Ahora tenemos el Observatorio de Medicina Tradicional China, que es un organismo que se ha generado precisamente, se ha creado para buscar todos esos estudios y recopilarlos para que todo aquel que tenga dudas tenga acceso a lo que la evidencia científica demuestra sobre el trabajo de la medicina china. Hay dos manitas por aquí levantadas. Tenemos una y luego la otra. ¿La asociación de fibromialgia está colaborada también o está aquí? No, la asociación de fibromialgia es de Fuenlabrada, con la que yo trabajo hay muchas repartidas por todas, pero la que yo trabajo concretamente es Afifuen, que es la de Fuenlabrada. Cuenta. Yo los médicos normales tradicionales vi una vez con uno y yo le hablaba de todas esas cosas del herbolario, de todo lo que para mí es lo más natural. Y decía que él, el sistema que estaba, era médico, pero que él también iba a esos sitios. Yo decía, bueno, entonces usted está engañando. Dice, no estoy engañando a nadie. Yo es que voy buscando también y cuando yo ya veo que lo mío me está resultando, a lo mejor lo voy promocionando. O sea, que en la seguridad social hay muchos que callan. Y otro, o sea, no sé cómo decirte, ¿Sabes qué pasa? que no dicen la verdad. Porque no pueden aplicar más allá de lo que la medicina les permite. No os imagináis el aumento que ha habido en los últimos años aquí en la escuela de estudiantes que son médicos, que son enfermeras, que son fisioterapeutas, que trabajan con otras medicinas. De hecho, hay una paciente esta semana que viene de Navarra, que es médico, y ha estado trabajando en atención primaria durante años, como médico de familia. Y está estudiando medicina china porque me está dando, es que tengo la enorme frustración de no poder, con los métodos que yo tengo a mi alcance, no puedo ayudar a mis pacientes. Si viene alguien que está sufriendo y yo lo único que puedo hacer es firmar una receta, no puedo hacer más. Y es terrible. Claro, ella, como persona que siente, no le vale con eso, porque sabe que no es eficaz. Y está aquí estudiando. Y de hecho la he visto hace poquito y me ha dicho que, bueno, que está muy contenta porque ha dejado la atención primaria y ha buscado un camino diferente en este caso, digamos, en el servicio de prevención de riesgos laborales de una empresa privada, de una acería, donde puede tratar a los pacientes de otra manera diferente, porque lo que va a hacer es aplicar el lenguaje de la medicina tradicional china. Técnicas seguramente todavía no puede aplicarlas porque el sistema está como está, pero por lo menos sí que puede entender que cuando un paciente, por ejemplo, los muchos pacientes que ya empieza a tener, el otro día estaba emocionado, decía, Dani, porque claro, viene un paciente, trabaja en una acería, es una persona que se expone a una temperatura altísima de trabajo, es un ambiente de trabajo hostil, con un trabajo físico, y se va a trabajar y a mediodía se come un bocadillo.
Yo, claro, decía el otro día, oye, es que no puedes comer un bocadillo, es que tú con un bocadillo, tú no puedes, no vas a aguantar, es que tu cuerpo no puede aguantar este trabajo si comes bocadillo de jamón todos los días, tú tienes que comer bien, tú tienes que... Pero claro, ya empieza a aplicar algo que sí que está en su mano, que es el entender por qué el cuerpo de esta persona está empezando a mandar señales de dolor. Y está más feliz, y claro, yo, pues, tan feliz como ella, pues claro que sí, cada vez más. No os podéis imaginar la cantidad de médicos y de físicos y de enfermeras que están estudiando medicina tradicional china porque necesitan otras respuestas, otra forma diferente de trabajar. Es eso, básicamente. Y vuelvo a lo mismo, no estamos hablando de un lenguaje que se haya caído alguien de un hilo ayer. No, estamos hablando de un lenguaje que puede explicar la fisiología de otra manera, un lenguaje de miles de años de antigüedad y que está absolutamente demostrado que tiene una eficacia maravillosa y que encima nos ofrece diferentes métodos de trabajo, porque insisto, nosotros podemos trabajar con una cultura en medicina tradicional china, podemos y trabajaremos con plantas medicinales, trabajaremos, por ejemplo, con ventosas. Yo las ventosas las utilizo cada día en mi consulta, cada día, un método que cuando yo le apliqué las ventosas la primera vez a una señora de 70 años, una de las primeras veces que yo las aplicaba, ay, me hacía mucho el chulo. Decían, fíjate, lo que he aprendido yo con la medicina china, a las ventosas, jaja. Me dice la señora, no, sí, pero ¿qué medicina china? Si esto lo hacía mi abuela. Esto de la ventosa lo hacía mi abuela. Claro, sí, que esto se aplicaba en España hace 50, 60, 70 años, cotidianamente, claro, con vasos, Sí. con lo que cada uno tenía en casa. Nada más infusión, yo ya hace ya 12 o 13 años que también me la apliqué en un Y tratamiento. 25, Ya la conocía. pero particularmente las ventosas, como Sí. lo que quiero deciros es que no estaba asociada al uso de la medicina tradicional china, que es que la utilizaban aquí, la medicina tradicional española, que mi abuela, como digo yo, sabía un montón de medicina china, sin saber que sabía medicina china, porque tenían métodos al alcance tradicionales que dejaron de estar vigentes, pues porque de repente nos convencieron a todos de que había que ir al médico y empezar a ir a la farmacia como única salida. No, perdóname, o sea, las ventosas ofrecen una respuesta maravillosa para el trabajo del dolor muscular. Es que es brutal. ¿Por qué no las vamos a utilizar? ¿Por qué no vamos a aprender a utilizarlas? ¿Podemos? Hay países que se usa mucho. En Estados Unidos, Sí. todos los atletas. Vamos, un marquita redonda, claro que sí. Por supuesto. No es. Y aquí hay artistas, vamos, hay deportistas. Yo, de hecho, yo tengo un seminario específico sobre ventosas también. Preparando el material, encontré una foto de un futbolista muy famoso, de Benzema, que ha jugado hasta hace muy poquito en el Real Madrid. Pues el hombre salía feliz en una camilla, tumbado así boca abajo, con 15 ventosas en la espalda, además con microsangradura, toda esa llena de sangre, tan feliz. Si un señor con ese nivel económico, con la capacidad que él tiene de gastarse el dinero en lo que le dé la gana, elige ese método, pues por algo será. Tontos no son. Y dinero tiene. Entonces, evidentemente, eso te da la confianza de saber que lo que tú estás haciendo funciona. Más allá de eso, que digan los demás lo que quieran. Cuéntame. ¿Las utilizas también para desintoxicar o más que nada para trabajar el músculo en el local? La utilizo a nivel local para trabajar el músculo, para trabajar la fascia, para limpiar el espacio intersticial, para estimular la función de depuración del Con cuerpo. martillo, sacar sangre. Puedo trabajar con martillos de 7 puntas para provocar eritema o no. Simplemente la aplicación de la ventosa sin hacer un sangrado ya es eficiente. Ya provoca una respuesta fisiológica sobre la fascia, sobre el músculo, sobre el tendón, que es absolutamente maravilloso. Tú consigues hacer llegar sangre a una zona donde por mor del bloqueo de las fibras musculares, los capilares que nutren esas fibras musculares apenas consiguen un flujo sanguíneo adecuado, por lo cual ese problema de rigidez se retroalimenta y se cronifica, porque no llega la sustancia que consiga desinflamar y que consiga nutrir ese músculo. Yo esfuerzo con la ventosa la llegada de esa sangre y ayudo a que esa rigidez desaparezca. Yo le iba a preguntar, yo aquí que estoy dándome acupuntura, la doctora me la puso nada más por un día. Yo dije, digo, pues si yo me encuentro mejor, no hay más, tiene que haber un X tiempo, no se puede poner más que una vez. La ventosa generalmente se aplican como máximo de semana en semana, pero depende de la patología. Aquí no hablamos de los estándares, de los estándares en el trabajo de la medicina occidental en la que está todo estandarizado, nosotros no tenemos nada estandarizado. No es que digas, el protocolo exige hacerlo así. Depende de cada patología. Es que a mí me la puso una vez y digo, no sé si será que solamente es una vez, yo no he querido preguntar. Claro, Pues pregúntale. Claro, no sé si no me la ha puesto será porque no lo necesito. tú pregúntale, que no va a hacer nada por preguntar. Claro que sí. Vale. Y si te has sentado bien, se lo dices, oye, pues me ha sentado muy bien la ventosa cuando me la has puesto. Me gusta que me la ponga. Ya está. A mí me pasa lo contrario en verano. Es que no me la pongo que bajar a la piscina. Jolín, pero generalmente es que la gente que las pide porque saben que el cambio que se produce en sus cuerpos es
su dolor se reduce exponencialmente. Entonces, lo bonito de la medicina tradicional china es que es una herramienta muy poderosa que nos va a permitir trabajar con diferentes herramientas. Insisto, la acupuntura, el masaje, el tuina, que es el masaje específico de la medicina tradicional china, las plantas medicinales, en uso interno, en uso externo. Es que tenemos un abanico, un repertorio maravilloso. Pues son 4 años de estudio, que no es una cuestión baladí, que yo sé que a veces eso puede echar un poquito para atrás, pero son 4 años bien invertidos. 4 años en los que vamos a aprender el porqué de las enfermedades, la fisiología, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, y que año a año vamos a ir aprendiendo diferentes métodos, porque en primero empezamos a trabajar con auriculoterapia, en segundo empezamos a trabajar con acupuntura, en tercero empezamos a trabajar con tuina, con plantas medicinales, y en cuarto trabajamos integrando todo ese conocimiento con las diferentes especialidades, traumatología, medicina interna, ginecología. Es un trabajo que puede parecer intenso, pero que el resultado que se ofrece es algo que a mí personalmente me ha cambiado la vida, porque yo ya trabajaba como terapeuta cuando llegué a la medicina tradicional china, pero el lenguaje de la medicina china me ayudó precisamente a dar un salto de calidad en el tratamiento que yo aplicaba y a entender las enfermedades de una manera mucho más completa y mucho más profunda, y a tratarlas y a solucionarlas. No solo a paliar, no, a resolver. Y eso es algo maravilloso que yo insisto, merece mucho la pena. Y ahora Maribel nos va a contar detallitos porque, claro, yo soy el que trabaja como terapeuta y Maribel conoce los pormenores de los estudios y merece la pena que nos cuente un poquito cómo va porque, insisto, aunque pueda parecer un esfuerzo ímprobo, a mí me parece que merece mucho la pena. Así que, Maribel, si nos cuentas un poquito, Maribel, pues, nos ayudas. ya es que Claro, porque Maribel sabe muchas cosas. Claro que sí. Yo no me pierdo una clase de mi maestro Dani, ha sido el profesor mío, y el resto de maestros que tengo unos cuantos aquí hoy en la escuela dando clase. O sea que os puedo asegurar que cualquier charla a la que yo me puedo meter de medicina china, lo hago. También doy charlas de vez en cuando y estas cosas, pero... Y hoy estoy aquí también en función pues, de la coordinadora de la escuela, por si queréis o tenéis dudas sobre cómo funcionan los estudios. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta en concreto. Veo que hay algunos que, bueno, sí que hay 2 pacientes, a los que conozco bien. Y luego también algunos que venís sois terapeutas ya o venís del mundo de la medicina china o de otras terapias, pero no sé si tenéis alguna duda sobre los estudios que queréis que os resuelva. Esto, sobre todo, a lo mejor en las diferentes modalidades que hay, ¿no? Que el hecho de poder elegir diferente modalidad, porque claro, todos estamos trabajando ya, todos tenemos una ocupación, una familia, un que hacer, pero la verdad es que la forma en la que se dividen en las modalidades que te ofrecen A ver, permite los estudios bastante. está pensado para gente que trabaja, para gente que no son los chavales que terminan el bachiller y van a estudiar a la universidad y pues, cualquier carrera que ellos hayan elegido. Normalmente la media edad de nuestros alumnos está entre 35 y 45 años. Los hay más mayores, los hay más jóvenes. Yo tengo 53 y he terminado hace unos años también. Entonces, bueno, está hecho para que todo el mundo pueda compatibilizar tanto el trabajo como la vida familiar como los estudios, evidentemente, en diferentes modalidades online y semipresencial y dependiendo de la modalidad que se elija, la asistencia a seminarios es diferente. En cuanto a la forma de estudiar la parte teórica de la asignatura en un campus virtual, es exactamente igual para las dos. Entonces, donde va a haber un profesor de apoyo siempre en cada asignatura, todo el material de estudio hay en ese campus virtual, videoconferencias en directo, que en caso de no poder estar en el directo se van a quedar grabadas para que las veáis cuando podáis, y un foro para preguntar las dudas al profesor, todo. Y luego la parte práctica es la que se viene a hacer a la escuela. En la modalidad semipresencial es un sábado al mes, comenzando en octubre hasta julio, y en la modalidad online sería semestralmente, en los seminarios intensivos que hacemos en febrero y en julio, que justo ahora es los que se están dando la semana pasada y esta. Y yo quisiera preguntar si la medicina tradicional china también ve el Reiki como una forma energética de salud. Yo he hecho un curso de Reiki. Disculparnos de casa que hemos tenido un fallo técnico, pero ya estamos Sí, aquí. vaya, estamos, bueno. Sí, a ver, los seminarios que hacemos aquí, precisamente lo que explicaba Maribel, ¿no? Tú tienes una formación teórica siempre en el campus virtual, pero luego los seminarios son prácticos. Aquí venimos pues, a aprender a pinchar, a aprender a colocar ventosas, a aprender a hacer masaje. Aquí los seminarios ya son prácticos. Y sí,
gracias a todos los años que llevamos aquí, pues el cariño que le ponemos los profes se nota y bueno, uno aprende mucho. Pues tenemos la experiencia de que llevamos más de 35 años impartiendo estudios en medicina china en España, entonces la experiencia nos avala. Y la gran cantidad de profesores que tenemos especializados, cada uno en su asignatura que imparte también, tanto los que dan las clases online como los que tenemos presencialmente aquí. Maribel, ¿te acuerdas que te decía yo creo que yo me dirigía a lo que él hace? Yo te decía, digo, yo no sé si solo la acupuntura o necesito que ese tendón se trabaje, no sé cómo decirte, ¿te acuerdas que te decía yo? Digo, un fisio, digo, no sé si coger un fisio, y es lo que él hace. Es lo que yo quería decir que no sabía explicarme, que a veces tiene que unir a las Pero dos cosas. en tu caso, lo ha comentado él, tiene que nutrir ese tendón. Sí, ya, pero también quizá él me podría averiguar muchas cositas. Es lo que yo quiero decir. Sí. Él me ha entendido lo que quiero decir. Sí, yo te entiendo, yo te También entiendo. he entendido. Pero ahí al final hay una patología que hay que... Hay que a ver, tratarla mal. nuestra doctora de aquí, nuestra clínica en China, ella te va a hacer el trabajo en medicina china porque ella ya te ha hecho el diagnóstico, ¿vale? Sí. Aunque tú pienses que no, en la observación, o sea, yo, es verdad, ya por defecto, cuando yo estoy hablando con alguien le estoy haciendo el diagnóstico directamente, creo que a Dani le pasa igual. Entonces, es verdad que cuando tú hablas con la persona, y bueno, y ella aparte te ha tratado ya, te ha tomado el pulso, te ha visto la lengua y otra serie de métodos diagnósticos de la medicina china, ya sabe lo que te pasa y te está tratando en función del diagnóstico que ella te ha hecho en medicina china. Si ella no considera que no te tiene que poner una ventosa, no te la va a poner, ¿vale? Porque ella ya te ha hecho el diagnóstico, ¿vale? A lo mejor llegas a otro terapeuta y dice, pues sí, te voy a poner una ventosa, pero llegas a otro y te dice, no te la voy a poner, porque es el diagnóstico que te ha llegado cada terapeuta, ¿vale? Las prácticas, De todos modos, si tú consideras que a ti la ventosa te hace bien, sí. 4 años, 4 años. independientemente del ritmo que llevemos, que más lento o más rápido, es 4 años. Sí, porque hombre, te puedes matricular, ¿no? ¿El curso entero o...? No, el curso son 4 años de formación. Es como si tú quieres estudiar enfermería y dices que si solamente puedes hacer un año para ser enfermera. No, me refiero a que si yo pudiera, quiero estudiar enfermería, son 4 años, pero le echo más piernas que los demás y la quiero terminar más rápido, Ujú. apruebo un módulo con más Ujú. intensidad para terminarlo más rápido. A ver, el primer curso le tienes que hacer, que es la base de toda la medicina china, le tienes que hacer lo que es el primer curso solo, ¿vale? Y luego, segundo, tercero y cuarto, puedes, en vez de hacerlo en 3 años, hacerlo en 2. Pero si no conoces la base de la medicina china, no funcionan los 5 elementos, los Hanfu, cada órgano, cada entraña. Si no tienes ese conocimiento, cómo hacer un diagnóstico, como una diferenciación de síndromes, no vas a poder continuar con absolutamente ninguna asignatura de las siguientes. Por lo cual, el primer año hay que hacerlo completo en un año. Luego ya, segundo, tercero y cuarto sí que puedes aunarlo para hacerlo. Claro, es que hay flexibilidad para poder hacerlo más rápido, pero lógicamente, como bien dice Maribel, cada materia es importante, entonces no puedes eliminar cosas pensando en ir más rápido, pero sí que puedes flexibilizar y decir, bueno, pues yo conozco alumnos que efectivamente ahora mismo me matriculo de segundo y tercero a la vez porque tengo la capacidad y el tiempo para hacerlo. Tenemos un alumno que está ahora mismo en los talleres que lo ha hecho en 2 años y medio. Eso sí, le ha dedicado horas porque hay que estudiar y hay que estudiar mucho. No es me pongo un ratito un día, no, hay que estudiar y yo recomiendo además con un curso solo de 2 horas y media a 3 diarias. Yo estudio acupuntura, 3 años. Bien. Entonces, A ver, los que tengáis estudios de medicina china se pueden convalidar asignaturas, ¿vale? Si nos dais el plan de estudios, el número de horas de dedicación, se manda a comisión de estudios y se ven las posibles convalidaciones. Y entonces ahí sí que podéis aportar. ¿Las prácticas lo hacéis con pacientes reales o entre los alumnos? Generalmente depende de la materia, sí que las hacemos entre los alumnos. A veces en algunos seminarios particularmente puede venir algún paciente. A ver, pero ahí tenemos 2 partes de prácticas. Una es la parte práctica de cada asignatura que se realiza aquí entre compañeros, entre alumnos, y luego a partir del tercero las prácticas clínicas en centros con pacientes, ¿vale?
Y dentro de esos centros donde se atienden pacientes, donde podéis ir a hacer prácticas, también están prácticas a China o a Cuba, hospitales de China o Cuba. En estas clínicas donde hacéis prácticas, o sea, son clínicas de acupuntura. Claro. Y eso es una experiencia muy bonita, tanto la de las clínicas, donde ya hay profesionales que trabajan de ello, porque aprendes un montón, como el poder viajar en mi caso, por ejemplo, yo elegí China, y es una experiencia maravillosa. La verdad, es una forma de entenderlo, cómo lo hacen allí, y de empaparte de aquello. A mí, bueno, yo volví encantado. De hecho, me hubiera quedado allí. O sea, me hubieran cortado, pero mis pacientes que ya me lo dijeron cuando me iba, no se te ocurra quedarte, que te conocemos, que no te quedes. Pero sí, sí. ¿Te pareció que trabajan muy diferente a nosotros? ¿Estuviste en un hospital o...? Estuve en dos hospitales, en el hospital de masaje Anmo y en el hospital Hugo Sí. Además son dos hospitales de los más antiguos de Beijing, en la zona vieja, en la zona muy cerquita de la plaza de Tiananmen. ¿Exclusivos de medicina china? Medicina tradicional. Uno que era específico para técnicas de masaje, que además es algo que me pareció maravilloso porque el 80% de los trabajadores de este hospital eran deficientes visuales. Sí, habían estudiado dentro de la rama de la medicina china, la rama del masaje, porque su capacidad para escuchar con las manos era mucho mayor. Muchos de ellos no contar con la capacidad visual, ¿no? Es algo que me pareció maravilloso. Y luego el otro hospital, en cualquier departamento, como cualquier hospital de aquí, su departamento de medicina interna, de traumatología, de reumatología, pero medicina tradicional, con sus tratamientos de acupuntura, de hecho, claro, yo alucinaba porque tienen una forma de hacerlo. Bueno, el paciente iba por la mañana, a lo mejor a las 6:30 de la mañana, y se madruga mucho, 6:30, 7, estaba en la consulta de medicina interna, médico, le hacía un diagnóstico, una diferenciación de síndromes, y entonces en una receta llevaba, te vas a hacer una resonancia, te vas a hacer una ecografía, pero vas a ir luego a ponerte 10 sesiones de acupuntura, vas a ir a que te den 5 masajes y te vas a ir a la farmacia que te den esta fórmula de plantas, esta fórmula de plantas. Y cuando el paciente se iba a media tarde, tenía todas las pruebas hechas y tenía su tratamiento con acupuntura, masaje, con plantas. Era una forma maravillosa. No es muy diferente porque, de hecho, en muchos hospitales ya tienes ese trabajo integrativo donde las técnicas nuestras, como occidentales, pues, a nivel, por ejemplo, radiológico, a nivel de radiodiagnóstico, ya las han implementado, pero el trabajo sigue siendo tradicional y es tradicional. De todos modos, también la mentalidad occidental y la oriental es también diferente. O sea, en todo, sí, sí. Sí, yo creo que el paciente oriental es más... hace caso al médico. A los Por ejemplo. Realmente sí, Por ejemplo. bastante más. Y la medicina tradicional, ay, perdón. Sí, estaba yo con la manita levantada. Cuéntanos. Gracias. Soy estudiante de técnico en emergencias sanitarias Ujú. y quería saber qué aplicaciones de la medicina tradicional china se puede hacer cuando esté trabajando en eso, por ejemplo. Es que se puede, en emergencias. A día de hoy lo tenemos complicado por cómo está la legislación. A día de hoy. Pero precisamente el trabajo que se está haciendo también desde la Fundación Europea de Medicina China está encaminado a que cada vez seamos capaces de integrar más un trabajo y otro. De hecho, fíjate hasta qué punto vamos consiguiendo pequeños pasitos. Este año nos ha tocado a los autónomos que nos dedicamos a estos menesteres cambiar el CENAE, que sabéis, los que si sois autónomos alguno por ahí en casa, sabéis que es el Código Nacional de Actividades Económicas, es decir, el código que determina nuestra actividad cuando nosotros nos damos de alta como autónomo. Yo he estado de alta en el 86, no sé qué, que era actividades sanitarias, y ahora nos han obligado a cambiarlo este año y ahora somos, nuestro epígrafe es medicina tradicional, complementaria e integrativa. Es decir, ya se nos reconoce como practicantes de medicina tradicional. Pues poquito a poco ese trabajito de integración hará que seguramente tú, cuando estés trabajando en una emergencia, puedas aplicar alguna técnica. ¿Cuándo? Vamos a ver. Depende de la apertura mental con la que trabajemos todo. Y depende también un poco de la fuerza con la que empujemos, porque si cada vez hay más estudiantes de medicina china y cada vez hay más practicantes de medicina tradicional china, por fuerza, esa barrera la tenemos que derribar antes, eso seguro. Pero a día de hoy, ahora mismo, Sobre todo pacientes que vienen muchas veces pues, regados de tantas medicinas, no le dan alternativas, pues al final tratan el síntoma, no al final la raíz. Y vienen buscando, pues eso, terapeutas formados. A nosotros nos llaman muchísimos pacientes de diferentes puntos de España pidiéndonos terapeutas que sean buenos y que les podamos recomendar, ¿no?
Pero pues esa en otras partes de España. Otras partes de España. Que faltan en otros. O aquí en Madrid, a lo mejor, mira, pues que tengo a mi madre que vive en Guadarrama, ¿conoces algún terapeuta en Guadarrama? Porque mi madre es mayor, por no llevarla a Madrid. No existe todavía una red, porque a mí también me pasa que nos llaman, ¿conoces a alguien de no sé dónde? Y tendríamos que hacer como una base de datos, ¿no? A ver, nosotros como escuela conocemos a los exalumnos que han abierto centros en diferentes sitios de España. Pues entonces, Pero también está Precision Register. Precision Register es el registro de acupuntores donde puedes buscar cualquier acupuntor que si está inscrito ahí es porque cumple toda la legislación, todos los protocolos para poder. Claro, habría que hacerlo. Habría que ver la forma de hacerlo, pero es cierto que, claro, cuando, como bien dice Maribel, y eso lo sabemos todos, porque por eso estamos aquí en buena medida, cada vez más pacientes buscan trabajos alternativos a los de la medicina habitual porque no tiene más resultado. Y en esa búsqueda van buscando formación de calidad y saben que cuando acuden a la escuela, si nosotros le recomendamos a alguien porque ha pasado por nuestras manos y ha tenido una formación adecuada, porque eso es uno de los problemas también cuando te formas en cualquier especialidad. Yo creo que si algunos venís de la rama sanitaria ya lo sabéis, ¿no? No se puede formarse en un sitio que en otro. Y cuando hablamos de acupuntura, así como igual cuando hablamos de masaje o de osteopatía o de naturopatía, de cualquier otra fórmula, necesitas una buena formación para ser un buen profesional. Y lo bueno es que aquí precisamente el nivel de exigencia es mayor, pero después el resultado es que tenemos una buena formación y podemos defender el pabellón de la medicina tradicional china allá donde vayamos. ¿Cómo se merece? Y eso es muy importante. Ujú. Claro, sí, por eso, bueno, pues fíjate, yo ya no necesito hacer publicidad. O sea, el trabajo que yo hago afortunadamente viene porque la gente está contenta con mi trabajo y me recomiendan aquí, me recomiendan allá y los pacientes vienen, pues sus primos, hermanos, familiares, amigos. Y eso, al final, cuando tú eres un buen profesional, nunca lo vas a conseguir. De medicina tradicional china como de cualquier otra especialidad, lógicamente. Cuando tú haces bien tu trabajo, debes saberte, ya conoces. Al igual que el tener todas las herramientas que has nombrado antes, Dani, lo que es la acupuntura no es solamente tratar medicina china. Tenemos tuina, tenemos fitoterapia y tenemos las diferentes técnicas como las ventosas, etcétera, etcétera. Entonces, el conjunto de todo eso hace que puedas tratar a un paciente muchísimo mejor que solamente a lo mejor con acupuntura, ¿no? ¿Qué opináis de la terapia regenerativa de Eduardo Vigo? ¿Ya la conocéis? No, ¿No? no lo conozco. Vale, es otra acupuntura, pero una función más profunda y más intensidad de. Vale, es neuromodulación, es una forma de neuromodulación. Bueno, ya te digo, es como nuestra acupuntura, pero trabaja más profundamente, pero no es diferente de la máquina normal que usamos. Ujú. Está teniendo mucho éxito, pero bueno, por ejemplo, está tratando un señor con Alzheimer, le ha puesto un estómago y unas agujas oblicuas con electro que dice, madre mía, que es un poco, claro, son cosas como muy arriesgadas Sí. y no sé. Bueno, yo recuerdo, porque fue profesor mío aquí en la escuela, por ejemplo, Juan Miñano, que también trabaja con una técnica que él ha desarrollado de electroneuroacupuntura, que está basado también en ese trabajo de neuromodulación, que hay diferentes. De hecho, el doctor Goicoechea, si no recuerdo mal, fue el que empezó a trabajar un poco en esa dirección. Y bueno, pues seguramente este hombre del que tú me hablas, pues alguien que ha desarrollado a lo largo de este trabajo su propia técnica, pero sí, es algo que se está viendo. Hace poquito leía en el Sevier, creo que fue un estudio que demostraba que efectivamente con electroestimulación y con acupuntura se estimulaba la regeneración del tejido cicatrizal de manera muchísimo más rápida, porque a lo mejor era ese hombre el que lo proponía. Pero sí que es cierto que se está viendo que efectivamente cuando combinas además acupuntura y electroestimulación, el resultado todavía va un poco más lejos, ¿no? Y la neuromodulación es un campo que está demostrando una eficacia brutal a día de hoy. Sí. Estamos aquí por algo, claro. Para los talleres de construcción o ventosas, hay que ya haber terminado los 4 años de la. Es una asignatura que se da en segundo, la primera asignatura de segundo es técnicas acupunturales y el seminario de técnicas acupunturales se ve todas estas técnicas, ventosas, electroacupuntura, guasa, todas las técnicas mosibustión que se ven, es el segundo curso, la primera asignatura. Digamos que para luego los seminarios que hay aparte no es necesario haber terminado los 4 años, pues No, claro. cuando tienes el conocimiento básico ya para poder enfrentarlos, eso sí, recomendable, claro, tener un conocimiento de base porque si no, no vas a aprovechar el seminario. Pero si no necesitas haber terminado los 4 años para hacer seminarios adicionales. Incluso No, claro. hay personas externas a la escuela que pueden venir a hacerlo.
están matriculados de los 4 años y tú tienes algún seminario, porque los tenemos de ginecología, de estética, hay un montón de seminarios aparte del material principal y esos son accesibles a alumnos que vienen de fuera. Claro, alumnos que hayan estudiado en otros centros están abiertos a la formación continua a cualquiera de nuestros cursos, incluso nuestros másteres, ¿vale? Que también tenemos varios másteres donde podéis ampliar o especializaros en alguna cosa. En la escuela sigue el mismo lineamiento del Carlos Nogueira. Es diferente. Es diferente, trabaja más con bioenergética, pero es cierto que cuando la medicina china llegó a España y empezó a crecer, entre otros con Carlos Nogueira, cuando Carlos Nogueira era Cimetex, si no recuerdo mal, claro, eso es. Y la Fundación Europea iban paralelos y es verdad que en algún momento nos han cruzado nuestros caminos y de hecho hay un máster en bioenergética. Hay un máster en bioenergética implementado por Carlos Nogueira efectivamente, de nosotros. y luego hay una masterclass de Carlos Nogueira también, tiene varias masterclass espectaculares, magníficas, que también aquellos que quieran se pueden matricular. Sí, este tipo de caminos sí que se entrecruzaron y luego sí, cada uno siguió un poco su camino porque él trabajaba también más con el tema bioenergético, pero... La masterclass son vídeos que dejó grabados el doctor Carlos Nogueira específicos. También es... Sí, yo quisiera que me verificarais porque se oye por ahí, claro, y nunca, yo voy buscando la verdad, es lo que puedo o lo que me dejan. Es verdad que que la medicina tradicional china nos puede decir que el cuerpo se puede regenerar, por ejemplo, cartílagos y todo eso que se vaya perdiendo, las almohadillas, todo eso, ¿se puede eso regenerar? Porque normalmente dice que el cuerpo se regenera energéticamente. Entonces yo quisiera saber si eso es cierto o no. Sí, es cierto, en tanto en cuanto tú, a través de la acupuntura, por ejemplo, eres perfectamente capaz de mejorar la perfusión sanguínea, mejorar la capacidad del cuerpo para absorber nutrientes, mejorar la fisiología del cuerpo lo suficiente como para que haya una restitución. Claro que sí, pero luego hay técnicas, que por eso sería lo ideal extender a la medicina integrativa. Porque ahora, por ejemplo, hay técnicas como estas infiltraciones que hacen con ácido hialurónico, por ejemplo, o con sulfato de condroitina. Es una lástima que solo en algunos hospitales a nivel privado las puedas utilizar, porque debería ser algo de uso común en la sanidad pública. Entonces, directamente inyectar sobre ese cartílago la sustancia nutricia que lo compone y ayudará a mejorarlo. Y el trabajo complementario de la acupuntura sería maravilloso. Una y otra técnica se complementarían maravillosamente bien. Se regeneraría, claro. Absolutamente no. Lo que pasa es que y lo hace. Como nos quieren enfermos, ¿cómo no van a hacer eso? Hombre, sale más rentable, que la gente esté enferma sale más rentable. Tienes que acudir constantemente a una consulta y tienes que acudir constantemente a una farmacia. Pues sí, por eso te digo. Bueno, pero o sea, que si nos ponemos así, nos ponemos aquí a filosofar y lo bonito de la medicina tradicional china para mí es que precisamente forma parte de un concepto mucho más filosófico a la hora de entender el cuerpo. Porque de hecho, por ejemplo, yo se lo digo mucho a los pacientes, ¿no? Aquí nos han educado un poco para bueno, pues, nacer, crecer y fundir el cuerpo, como si no fuera nuestro, ¿sabes? Como si no fuera la casa donde vivimos y vivimos la vida como si fuera a acabar mañana. Y en cambio ellos, cuando conoces la teoría de los tres tesoros, o sea, de las teorías básicas de la medicina tradicional china, te das cuenta de que al fin y al cabo el cuerpo es como un tesoro a tener que cuidar. Y cuanto mejor seamos capaces de cuidarlo, más lejos nos va a llevar. Nos va a permitir hacer más cosas diferentes, ¿no? Pero son culturas diferentes y son filosofías diferentes. Es una pena porque ojalá me hubieran educado antes en la filosofía de la medicina tradicional china antes de ser adolescente en este país tan desarrollado, donde todo se pone fino. Sí, claro. Voy a contestar un momentito a Gabriela, que nos está viendo online, que pregunta que si las prácticas se realizan desde el primer año. Es lo que he comentado antes por aquí. La parte práctica de la asignatura sí se realiza en cada asignatura cuando se viene al seminario. Las prácticas con pacientes se realizan a partir del tercer curso. ¿Vale? Yo tengo una pregunta sobre anatomía. Imagino que aparte de la medicina china, de los elementos y tal y cual, se estudiará bastante anatomía. Lógico. Estudias no solamente anatomía, sino empiezas desde la célula, biología celular, anatomía y fisiología, cómo funciona el aparato digestivo, el aparato nervioso, el sistema nervioso, todo lo que es el conjunto anatómico y fisiológico del cuerpo lo estudias en primero y en segundo curso. Sí, a partir del primero hasta el segundo y de hecho el material que utilizamos nosotros es el que utilizan en la Facultad de Medicina. Yo entiendo que es muy importante. Bueno, lógicamente. Importante, no, esencial. Esencial, aparte de que También hay un seminario de anatomía palpatoria en primer curso
¿vale? Después de estudiar esa parte anatómica de los músculos y los huesos para que el alumno sepa localizar dónde está cada músculo, dónde está cada hueso. Principio de semana estuvimos haciendo los seminarios prácticos de acupuntura, precisamente, que los impartí yo. Y claro, pues, todos al principio estábamos con ese miedo, ay, yo voy a pinchar a ver qué hay aquí, Y como, bueno, pues precisamente hay que darle mucha fuerza al estudio de la anatomía porque, como digo yo, el miedo se cura con conocimiento. Entonces, si tú sabes lo que tienes ahí, vas a poder pinchar con confianza. Total. Y insisto muchísimo en el trabajo a nivel anatómico porque es que es esencial. Y es verdad que hay gente que se piensa que se centra más en el trabajo, en el estudio del lenguaje básico de la medicina china, y no, la anatomía. No. Es que son trabajos que tienen que ir de la mano. O sea, el estudio de una materia tiene que ir de la mano, necesariamente el estudio de la otra. Aquí tienes tu dolor aquí y en la rodilla y el origen en la lumbar. Absolutamente. La anatomía. Claro que sí. Mira, hay un punto maravilloso en acupuntura, que es el punto 22 del meridiano de vejiga, que es un punto que trabaja para estimular de forma sistémica lo que en la medicina china se conoce como San Yao. Que San Yao es un concepto muy parecido a este concepto que hemos descubierto nosotros en Occidente hace unos poquitos años, que es el intersticio, ¿vale? Yo me acuerdo en el año 2018 ya estaba dando clase aquí, un buen día antes de venir a dar clase, me leí un artículo de descubierto un órgano nuevo, el intersticio. La medicina occidental descubre tal. Y claro, que me voy y digo, pues, me da la risa, digo, pues esto es San Yao de toda la vida de Dios. La medicina tradicional china hace 5.000 años hablaba de San Yao como las vías de paso de los líquidos orgánicos. Entonces, este punto en concreto estimula la función de eliminación y de transformación porque está ubicado anatómicamente junto a la cisterna de Beckett, que es una estructura que pertenece al sistema linfático, que genera un estímulo de recogida de residuos en toda la parte inferior del cuerpo para eliminarlos a través del tronco principal del sistema linfático. Entonces, hay una conexión directa entre el lenguaje de la medicina china y el lenguaje occidental. No estamos hablando de cosas diferentes. Aunque hablemos de energía, que también, pero no, y hay una base anatómica y por eso precisamente es importante elegir unos estudios de calidad, porque necesitas una formación que esté a la altura. No vale con un cursito de fin de semana de acupuntura o un añito de estudio de acupuntura y para adelante. No, esto no funciona así. Hay que aplicarse, hay que trabajar, hay que ponerle ganas y tiempo. Y lo bueno es que aquí esta estructura de estudios te permite hacerlo y hacerlo compatible con tu día a día, con tu trabajo que ya tengo. Porque yo ya estaba trabajando cuando estudiaba aquí. Yo ya veía pacientes en consultas. Pero claro, yo venía a estudiar todos los fines de semana. Bueno, no todos, pero una vez al mes. Y además hacíamos un grupo de viernes y sábado entonces. Sí. Y luego todos los seminarios que yo podía, que venía, ¿sabes? Y apuntaba y venga, y esto te engancha. Y no te das cuenta de que te engancha. Que no me aguanto de Te engancha, yo lo he comentado antes, que yo a todos los cursos que puedo abrir, o sea, te puedo asegurar que menos ahora que ya paramos ahora hasta octubre que empezamos los seminarios, pues cuatro fines de semana que tiene cada mes, más o menos, 4 o 5, te puedo asegurar que estoy aquí 3. Y 2 de ellos es porque quiero. Sí, no, yo de todas maneras también me ha pasado lo mismo que a vosotros. Yo todavía trabajo en comercio, pero siempre he querido trabajar en la rama de la medicina. O sea, me da igual lo que fuera. Te lo pide el cuerpo. Y por eso, Te lo pide el cuerpo. sí, es como si me lo pidiera el cuerpo y la sanación y todo eso. Yo digo, madre mía, pero ya me sé ponerme tanto como a estudiar un... Yo no digo, a lo mejor necesito otra rama o necesito... Porque ya con mi edad no me puedo poner a estudiar, yo no me voy a estar mayor. No, están mayor. ¿Tienes tú? Yo voy a hacer 64, Vale. me parece. ¿Te acuerdas de Hugo? Sí. Hugo, ¿cuántos tenía? Hugo, un compañero mío en promoción y es más mayor que tú. Y tenemos muchos alumnos que se jubilan y a la hora de jubilarse, 65, 76 años, es cuando empiezan a Pues estudiar. a lo mejor tengo que hacerlo porque por ahí me llaman. Yo sé que algo tengo que hacer. Ya, que funcionan los otros cursos. Quería preguntar otra cosa. Te quiero preguntar si los alumnos aprenden a localizar los puntos en la espalda, que para mí es lo más complicado, el punto SU y todo eso. ¿Se explica? En la espalda y en todo el Bueno, pero cuerpo. como que deben... Tenemos como profesora de la enseñanza semipresencial aquí en Madrid a una fisioterapeuta súper reputada, que es Marta García, que además imparte cursos en España sobre acupuntura TUM, que es una auténtica enciclopedia. Marta García. Sí, Marta Marta García. García. Y luego los intensivos los imparte aquí mi Mendal, que particularmente me esfuerzo y lo doy a final. Esta semana, y además se lo digo a todo el mundo. Los intensivos que son las personas que están estudiando online, que hacen Los que la enseñanza online al año.
vienen al hacer el seminario práctico ahora. Pues esta semana hemos tenido... o vienen los de online o vienen los de semipresencial a reforzar, Pueden repetir. ¿vale? Es decir, un alumno que ha estudiado en semi y quiere repetir 5 veces el seminario de meridianos para aprender a localizar bien, lo puede hacer. Esta semana ha venido gente de Costa Rica, de Estados Unidos, de Francia, de Suiza. Y claro, yo siempre digo, Jolín, vienen de tan lejos, hacen un esfuerzo tan grande que yo no puedo hacer otra cosa que darlo todo. O sea, cuando vienen es como, o sea, yo me dejo todo lo que tengo en cada seminario porque el esfuerzo tiene que estar a la altura del que hacen ellos, ¿no? Y sí, o sea, esta semana hemos visto todos los puntos de todos los meridianos y estamos ahí, o sea, pinchando desde el primer día. O sea, el primer día de la semana hemos visto técnicas acupunturales. Yo les enseño cuáles son las técnicas principales para poner una aguja, para poner una ventosa, para trabajar con moxibustión, para hacer lo básico, para aprender a aplicar estas técnicas. Y desde el segundo día, que fue el martes, la mitad de los meridianos y el miércoles la otra mitad de los meridianos. In situ, localizando, pinchando, viendo, tocando, palpando, escuchando. Técnicas de función también. Diferentes que Luego también a partir del tercer curso, que es cuando podéis empezar a hacer las prácticas, desde la escuela se hacen un viernes al mes por la tarde con un profesor de la escuela, Javier Alonso, prácticas extracurriculares, y ahí es un poquito a demanda del alumno. Oye, mira, pues es que quiero pincharlos su transporte porque no me atrevo. Pues venga, vamos a pincharlos. Y estás todo ese seminario pinchándolos. Mira, tengo un paciente que le pasa esto, no consigo dar con el diagnóstico, incluso puede venir ese paciente amigo familiar y entre todos se le hace el diagnóstico y se le trata. O tú sin que venga el paciente puedes traerlo cualquier cosa. Oye, mira, pues es que el pulso, a ver si hacemos una clase de pulsos. Venga, vamos a organizar una clase de pulsos. Se organiza una clase de pulsos. Entonces, esas son las prácticas extracurriculares. Esas son a partir de... A partir de tercer curso. Sí. Y se realizan, y ya te digo, es un poquito a demanda del alumno. Que el alumno no tiene nada que aportar, pues el profesor ya os puedo asegurar que tiene ahí un ejército de cosas para que traten los alumnos, ¿no? Sería muy importante que pusiera usted su correo donde se lo podemos, todas esas cosas, de información. Eso me lo pediste a mí. Sí, claro. No, lo decía porque... No, yo pongo un vídeo y os cuento lo que queráis. Vídeo ahora en milagro. Pero tiene ella sobre la escuela... Sí, sí. vale, pues entonces ya se lo pido. No, pero a mí no tengo ningún idea, no. Por encontrar en tu página web o lo que sea. No tengo todavía, me lo dicen mucho. Bueno, una web, tengo que ya, pero jolín, no me da ¿Quieres vida. trabajar? No, yo por eso tengo que trabajar. Y luego tengo un huerto maravilloso que ahora está reclamándome mi atención y yo soy una persona un poco más tradicional. Pero si no, si necesitáis contactar conmigo, esperamos que este verano voy a trabajar para hacer algo de material audiovisual. El mundo nos lleva a esto. Yo ya me tendré que bajar de mi pino y bajar de mi huerto y hacer una página de Tiene que estar ahí. Bueno, pero ves, hablando, como dice Maribel, que aquí a través de la escuela puedes contactar con un montón de profesionales Pero diferentes. hoy estás conociendo a Dani, pero Claro. hoy tenemos en la escuela a Maite, que es experta en pulsos, que te coge la mano y te lee tu vida entera. Y la de tu madre, por ejemplo. ¿Y dónde estás? O sea, literalmente, de verdad. Está dando No, clase no, ahora mismo. claro. En el otro aula de materias está Javier Alonso, que es el que os comento que hace las prácticas curriculares a partir de tercero, y el primer profesor que os vais a encontrar en los seminarios prácticos, porque es el que da teoría básica 1 y 2. Y tenemos tantísimos, experto Iván Vélez en tuina y traumatología. Yo os digo que cada profesor es experto en la materia que imparte. Susana Viñé con sus materias médicas, más de 15 dando clases, auriculoterapia y materia médica, conocedora de las plantas, vamos, bueno, y prescripción que da también Dani, maravilloso. Entonces, muchas plantitas, Ya, yo soy de los ya. que con las pesquitas. Yo soy también de tenemos A enseñarlos. una Silvia Benoya con dermatología. Entonces, cada profesor está especializado en la asignatura que imparte, y hoy habéis conocido a Dani, pero tenéis un abanico de profesores inmensos que cada uno os va a aportar algo diferente y algo bueno. Creo que eso además es algo muy importante, por ejemplo, con respecto a otras escuelas donde las clases las da una persona. Aquí tenéis un abanico de profesores con diferentes experiencias y con diferentes caminos profesionales que os van a enriquecer muchísimo más. A mí, de hecho, cuando yo fui alumno era lo que más agradecía, porque yo estoy aquí en esta escuela y claro, es que venías a dar una materia, venías una profesora, venías a dar otra materia, venías otro profesor, claro.
cuando alguien comparte su experiencia clínica contigo, lo hace todavía más enriquecedor. Eso, vamos, Yo a cualquier alumno que haya terminado los 4 años le preguntáis, ¿qué profesor es tu preferido? Y no te sabrían decir. Es que Dani me aporta esto, es que Susana me aporta lo otro, es que Javi me aporta, es que Maite. Entonces, cada uno te va a decir qué parte te aporta cada profesor que te imparte la asignatura. Yo a mí es que por las técnicas que tiene va mucho también muy afín con lo que a mí me gusta, la biodescodificación y todo eso. Y no sé cómo decirte. yo las conozco, pero no las aplico. Yo no trabajo Bueno, con bueno, pero a veces a lo mejor hablar con una persona que las conoce te puede llevar, puede ser muy interesante. Sí. Entonces, te quiero decir, y será porque lo he conocido a él, que tengo feeling con las cosas que él hace. A ver, yo biodescodificación sí que tengo un poquito más de profundidad en ello, porque tengo una hermana que se dedica a la biodescodificación únicamente. Sí, anda, pues mira. Y bueno, conozco bastante ese terreno también. La biodescodificación yo me gusta porque cuando tienes un dolor, como yo busco la tendinitis, pues te dicen más o menos que es desvalorización de una persona. Y estoy totalmente de acuerdo en ello. Entonces, por eso te quiero decir que voy buscando por qué me llega esto. Pero bueno, nosotros es verdad que lo que aplicamos aquí es la medicina tradicional china, que es buscar fisiológicamente, aunque luego detrás evidentemente hay algo más ahí atrás, pero buscas... Y las emociones en medicina china que son súper importantes. Está claro. Claro, pues a lo que yo voy, que a lo mejor, perdona, yo lo que voy es a eso, que por ejemplo a mí me están tratando la acupuntura, pero yo necesito a lo mejor tratarme esa desvalorización que a lo mejor viene desde pequeñito. No sé cómo decirte, y eso a lo mejor me está influyendo, y si yo solamente ataco una cosa... Pero es que también desde la medicina china no solamente te están tratando el dolor de hombro, sino la emoción que te ha llevado. Claro, yo que a lo mejor, claro. yo veía lo que ponían son las agujas. Cada órgano está relacionado con una emoción. Y entonces, sabiendo cuál es tu problema, sabemos cuál es tu emoción. Y es lo que ha comentado antes Dani, de la paciente que tenía esa frustración porque no había elegido bien a su pareja. Me hace poco, no lo conocía, pero yo tampoco. No estaba yo muy segura si iba unido. Yo siempre cuento una anécdota en clase de una paciente que yo tuve hace muchos años, una señora que era de Cebolla, del pueblo de Toledo, que era una señora que, jubilada ya, tenía una, diría pequeña, no, gran frustración, porque ella quería viajar. Y quería viajar, era el sueño de su vida. De Jolín, ya, jubilada ya, pues el tiempo de viajar, yo necesito conocer el mundo, me pido el cuerpo. Pero resulta que ella le pregunté, ¿por qué no lo haces? Es que mi marido no quiere. Y, no, pues claro, es que mi marido no quiere viajar y se queda en casa viendo fútbol todas las tardes, todo el fin de semana y pues, estábamos antes de la educación. Ella tenía esta educación que le obligaba a permanecer al lado de su marido, aunque su cuerpo le pedía viajar a toda costa. Y yo, que soy mío para mis cositas, entonces sabemos que en medicina tradicional china la capacidad para tomar decisiones depende del equilibrio que forma, el equilibrio fisiológico entre el hígado y la vesícula biliar. De alguna manera el hígado es el que nos da ese deseo. O sea, en medicina tradicional china hay un concepto que es el Hun, que es maravilloso, que es esa vocecita que todos tenemos ahí dentro de nuestra cabecita diciéndonos. Eso es el Hun y reside en el hígado. Pero después la que toma la decisión, la que es capaz de tomar decisiones, es la vesícula biliar. Entonces yo que todavía estaba estudiando entonces dije, pues ¿has visto que dice la medicina tradicional china? Espérate, vamos a pinchar vesícula biliar 34, vamos a pinchar los puntos de la segunda línea de vejiga, que son puntos que trabajan con el nivel emocional de cada órgano, vamos a estimular aquí, vamos a estimular allá. Y después de un mesecito de trabajo todas las semanas, pues viene esta señora un buen día a consulta y me dice, Dani, me voy de viaje. Hombre, pues has convencido por fin a tu marido. Mi marido se va a quedar viendo el fútbol. Yo me voy con mi hermana a Manchester, que se ha ido mi sobrina a trabajar y para allá que voy. Y empezó por Manchester, terminó en París, acabó en Roma y recorrió media Europa. Porque tú, a través de la acupuntura, puedes llegar a desbloquear eso, te impide tomar decisiones, porque esa emoción está ahí anclada. Sí, sí. Yo siempre lo digo en clase, ya lo sabes. Cuando pones agujas en una persona, pasan cosas. Y eso es algo maravilloso. Es emocionante. Antes de mi trabajo, algo muy emocionante. De hecho, ayer recordaba en clase, bueno, el miércoles,
No sé qué idea, Ya. llevo 2 horas dando clase. Y, jolín, me recordaba el caso de una mujer con Alzheimer, a la que estuve tratando, y ella era acupuntora. Y es el caso de Alzheimer más severo que yo he tratado, porque yo he tratado dolor crónico, pero al final, a través del dolor crónico, te llevan otras patologías, es inevitable. Y esto, a mí, es que me puse a llorar el otro día en casa, no podía evitarlo, porque es una señora que ya había perdido el contacto con la realidad, en cierto modo, ¿no? Y pasaba un tiempo en su mundo, apenas entraba en contacto con la cuidaba a su hija, pero con determinada selección de puntos de acupuntura conseguimos en la segunda sesión que esa mujer bajara a la tierra y pudiera recordar las canciones que cantaba en la infancia con su hija y se pusieron a cantar juntas en mitad de la sesión. Qué bonito. Mm. Sin palabras. Es que siempre que me acuerdo acabo llorando porque es que se me pone hasta la piel de gallina solo, sobre todo porque, jolín, es que ya era acupuntora, es que ya para volver a la tierra y claro, y mirarme y de alguna manera entrar en esa conexión y decir, joder, que Conectar. sí, eso es tan bonito. Y bueno, pues, cuando tu trabajo consiste en hacer estas cosas, la verdad es que no tienes la sensación de estar trabajando, es algo maravilloso. Es Sí. muy bonito, la verdad. Ujú. Así que no sé si Pues tenemos sí, algún tipo de bueno. límite o no, o Pues ¿cómo lo ves? ya deberíamos haber permiso. Sí, no tiene que ver esto. Que no tienes que Y luego se pedía Maite la de pulsos. Maite Álvarez. María Teresa Álvarez Reina. Precio del- El curso. Eso ya es perfección. Hay que buscar el Bueno, a ver. Nosotros trabajamos con créditos universitarios, ¿vale? Son, igual que en cualquier grado universitario, 240 créditos, los 4 años, 60 créditos por curso. El precio del crédito son 50,37, es decir, si os matriculáis de todo el primer curso, esos 60 créditos, el precio sería 3.022,20. un curso solo 3.000. Es que, claro, son créditos Que- universitarios porque tenemos el convenio con la Universidad del Atlántico, además. Al finalizar los estudios de perfil tendréis universitario. la doble titulación, por un lado el título propio de la Universidad Europea del Atlántico y luego la de la Fundación Europea de Medicinas Complementarias Integrativas, junto con las universidades de Beijing y de Yunnan de China. Esa es la profesionalización a la que nosotros llegamos, tiene ese precio, es decir, para los créditos universitarios tienes el convenio con la Universidad Europea del Atlántico, con la de Beijing y con la de Yunnan. Entonces, al final, cuando buscas una formación que te permita crecer, necesitas hacerlo de manera oficial. Ten en cuenta que son estudios privados, no son estudios públicos como en una universidad Es que eso pública. quiere decir que no son públicos, por eso vale ese precio, ¿no? Son estudios privados. La Universidad Europea del Atlántico es una universidad privada. También es que las facilidades que te ofrecen aquí a la hora de pagar el Efectivamente. En su momento, Incluso no matricular todas las asignaturas de golpe, sino ir matriculando hacia una matrícula parcial para que pues el importe sea menor y también la carga lectiva sea también menor, dependiendo de las necesidades de cada uno, que luego ya pues lo hablamos individualmente con cada alumno que quiera matricularse. Depende de su cuenta corriente también. y las ganas que A tengo. ver si me entiendo, ¿no? Y también la cuenta corriente. A ver, Cuando yo estudiaba, mi cuenta corriente te aseguro que no estaba muy bollante, pero yo tenía claro que quería estudiar y me lo hicieron súper fácil. Pues yo soy parada, fíjate, por eso te digo que muchas cosas. pues tenemos, que quieres prejubilada. Bueno, también soy prejubilada. a ver, siempre nos adaptamos a las necesidades del alumno y ofrecemos la posibilidad a cada alumno, pues lo que he comentado, según la necesidad que tenga, así hacemos. Y entonces facilitamos que todo el mundo pueda estudiar. Gente que está en paro, gente que se está jubilando o gente que está trabajando. Entonces, esa facilidad es la que hace que, aparte de que tengamos alumnos que buscan estudios de calidad, pues que puedan estudiar todo el mundo con nosotros, ¿no? No tiene que ser seguido los 4 años. Puedes hacer un año, descansar y luego seguir. Sí, aunque no lo recomiendo. No No lo recomiendo, es verdad, o sea, se pierde. se pierde evidentemente. Si tú has estudiado un año toda la base de la medicina china y tardas 2 en volver Ya. a los meridianos, a las técnicas, a la acupuntura, ¿te acuerdas que hacía el zanfu, que hacía el elemento madera? Realmente digo, se puede, Se pero puede, se vamos, yo puede, por lo menos se puede. es que no podía parar. Es decir, hay gente que dice, no, es que te picas y es que si te gusta y vosotros os dedicáis a esto de alguna manera a nivel sanitario, porque habéis hecho alguna preguntilla, sí, ¿no? Pues, algo tiene que... Sí. Es que no puedes evitar, te pica. Y sobre todo si ya trabajas con pacientes, lo puedes aplicar desde el día 1. Pues, engancha, la verdad, engancha mucho.
Total. Pues nada, Muchas gracias. muchas Gracias a A vosotras y a los que están en casa por estar ahí y porque habéis estado aquí. Y bueno, pues nada, sabéis que hay un caminito muy interesante. ¿Quieres permitir?